Hola, muy buenas tardes. Empezamos programa. Qué nervios, qué nervios, qué nervios. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? Estamos hoy empezando un nuevo programa, una nueva sección que hay que decir que quizá esto se va a convertir no en algo nuestro, en algo del canal de Cosi Evic, sino va a ser algo de conjunto de los colaboradores que ahora vais a ver, gente guapísima que se ha prestado a ser conejillos de indias y que están ahora aquí en la sombra, que vais a conocer ahora, que muchos ya los conocéis, que son gente grandísima y que vamos a empezar hoy esta sección tipo podcast, tipo debate, y que os lo voy a ir presentando uno a uno. Aquí tenemos esperando al bueno de Jack, que lo vamos a mostrar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa? Buenas noches a todos. Aquí os presento al conejillo número India del laboratorio número 1 del canal, que por fin lo conocéis en persona, que ha sido el primero en tirarse al río, que quería estar aquí con nosotros. ¿Qué nos cuenta? Pues me voy a contar aquí dispuesto a dar la charleta, ¿no? Y que me he tirado ayer todo el día currando para esto, ¿eh? Sí, Ahora sí, que además yo se trae la libreta en plan Vademecum, también ha escrito ahí a boli como... libreta y todo, que se ve ahí, ¿no? Tengo apunte y todo. Jamás pensé, porque normalmente estas cosas las suelo hacer improvisar, jamás pensé que me lo iba a currar de esta manera, pero guay, la verdad que lo hice sobre todo con vistas a poder ayudar a gente, porque esto, como está el temita este de moda de, bueno, ¿cómo hago a preservar y cómo tal? Y yo soy muy chapucerillo, pero esto me mola. Dije, pues venga, Tony, vamos a dar aquí unos tips. Bueno, el bueno de Jack no tiene Twitch, no tiene YouTube, pero bueno, igual algún día se nos hace algo. Sí, que no se me vea la faceta de troll que suelo tener normalmente y de que suelo hacer mucho el tonto por, por el Telegram, porque se me vea ya que sea un poquito un tío serio, ¿no? Bueno, ahora os voy a presentar aquí a otra persona grandísima, el bueno de Barugón, ¿eh? Aquí lo tenemos, grande, grande como él solo, y que tiene un canal de hace muchos años que yo sigo, propio Barugón, canal Barugón de YouTube. Si no lo conocéis, lo hemos promocionado mucho por nuestro canal amigo, además, y que tiene un contenido espectacular y que se ha prestado también aquí a hacer de conejillo de India. ¿Qué pasa, Baru? Muy buenas y lo primero, muchas gracias por invitarme, que tenía muchas ganas ya de estar como al otro lado de la pantalla, ¿no? He visto infinidad de veces por las tardes como espectador y tenía ganas ya de estar, pues digamos, aquí con vosotros, ¿no? A vuestro lado. Y la verdad es que con muchas ganas de empezar este pequeño proyecto que os habéis traído entre manos, que pinta muy, pero que muy interesante. Sí, bueno, en principio si esto funciona va bien, lo haremos cada 15, 20 días, dependiendo de la disponibilidad que tengamos todos. Y va a ser algo no personal, como comentamos, del canal, sino algo personal del grupito este que veis aquí. Alguno más se anexionará posiblemente, pero de momento esto lo que veis, y aquí estamos empezando y tenemos como cuarto invitado aquí al bueno de Diego, último cartucho. Hola, muy buenas. El Buenas señor noches. improvisador a tope, el señor de las 700 consolas, un tío grande, un presentador que tiene un canal de Twitch enorme, que tiene también canal de YouTube, canal también amigo, que si no lo conocéis ya estáis tardando también. Y aquí el hombre como va a improvisar de puta madre lo que nos va a decir ahora mismo, pues lo voy a dejar a él. Pues nada, ya sabéis, un canal que tengo en YouTube y en Twitch, donde hago entrevistas, donde vemos un poco historia de los videojuegos, de consolas principalmente, que es lo que colecciono. Y bueno, pues también tengo el Instagram, donde muestro ahí la colección de consolas. Y encantadísimo de estar por aquí con vosotros y de participar en este primer podcast. Sí, esperemos que uno de muchos. Uno de Y muchos. como él bien dice, no miréis su Instagram. No, si no queréis poneros los dientes largos, no lo miréis, por favor. Es terriblemente atractivo. Mucho, Y mucho doy bueno, fe. sí, es increíble, es increíble. Es que estamos hablando de que es una colección brutal a nivel de hardware. Muchos quisiéramos recuperar cositas que tiene este hombre en su pequeño laboratorio casero.
pero que está ya imposible, la verdad. Está muy imposible encontrar cositas que ya no por precio, sino encontrarlas. No existen. Sí, la verdad es que Totalmente tuve suerte de empezar muy pronto. Y es lo que decimos muchas veces, que empiezas pronto y tienes suerte de encontrar cosas que luego se ponen más difíciles. Bueno, pues los que estáis viéndonos, o las que estáis viendo y viéndonos, que también estamos emitiendo en YouTube, tenemos en la sombra una moderadora que es Cosievix, que intentará echarnos una mano e ir resaltando los mensajitos que sean más interesantes. Perdonad si a compañeros que entréis, si no os hacemos promo, igual Eva lo podrá hacer, la Cosievix, pero vamos a intentar que esto sea un debate ameno, que pueda valer como podcast si hace falta, y vamos a intentarlo por lo menos. Y ya dicho esto, aquí ya que tiene la libreta esa de la muerte, que no sé lo que ha escrito, va a presentar su tema que ha elegido él para hoy, porque vamos a hablar de varios temas, y él nos lo va a exponer. A ver qué nos enseña este hombre y qué vamos a hablar esta noche. Bueno, pues parece ser que esta semana y la semana pasada pues se ha puesto de moda, ¿no? A ver, bueno, se ha puesto de moda, es normal. El tema de la preservación, conservación de videojuegos, ¿no? Que es un tema que es bastante recurrente, sobre todo en ciertos canales, ¿no? Por ejemplo, en el de Easylon, también ahora en el de Vanegas y, por ejemplo, aún me coincidió el otro día de pasada, pues que vi, por ejemplo, a Ile Rider con el pulimento de Titan Luz y, bueno, yo como me dedico profesionalmente a la electrónica y me suelo trabajar con bastantes productos, preservación, pues digo, voy a compartir un poquito de lo que sé con la gente, porque aparte es que lo pongo muchas veces suelo poner mis capturillas de mercadillo, de CEX y todo eso, porque ya sabemos que yo en mi caso soy un tieso de lo que se trata de coleccionismo y muchas veces pescas cosas que dices tú, mi madre, esto necesita una manita, ¿no? Pues eso es lo que voy a exponer yo hoy. Voy a hablar un poco sobre cómo tengo yo mi colección, productos que utilizo, tipos de gente de cómo coleccionamos cada uno, ¿no? Cosas típicas de... Y bueno, ya lo que me vaya preguntando el chat, pues lo que pueda ayudar, pues yo encantado. Bueno, pues empieza, vamos a pegarle caña, va. Venga, vamos a ver qué nos... Empiezo venga, yo, venga. ¿no? Empieza tú. Bueno, empieza. Vamos a faena. Esto es, yo creo que aquí todos somos coleccionistas a mayor o menor nivel, ¿no? Y a todos, igual que desde el coche, la menaje, cómics, cartas, porque esto se puede aplicar a cualquier tipo de coleccionismo, ¿no? Pues nos gusta tener nuestra colección que no parezca una cochiquera, ¿no? Y que, pues, ¿qué es lo que, por ejemplo, yo que, como comentaba antes, ¿no? Yo que particularmente tengo Mega Drive y tengo Switch a casco porro, bueno, pues, ¿qué es lo que hago yo? Porque, por ejemplo, vino el otro día colgadito por mi casa y me ha preguntado, ¿no? Bueno, pues, lo primero que voy a decir es que esto nada es invención mía, esto está todo inventado y que yo he ido recapitulando, aparte de mi propia experiencia, ¿no? Pues lo que he ido viendo de otros youtubers, por ejemplo, Vanegas con el agua micelar famosa, ¿qué más? Pues en tu mismo caso, Tony, con el tema de las bolsas, que yo creo que aquí la mayor parte tenemos o solemos tener los juegos embolsados, ¿no? Bueno, pues más o menos que se sepa que esto es algo que he ido recapitulando yo de mi propia experiencia y de más gente, que no está todo inventado. Después, esto es un advertising que yo no he inventado, como estoy diciendo que no he inventado nada, aquí cada uno sus experimentos, después que a mí que no me vengan a culpar de que las cosas no les salgan bien, porque hay fallos y hay mucho esto de conservación y de preservación, hay mucho ensayo y hay mucho error. Ya, que no me sea gallego. No, bueno, yo aviso. Aparte es que lo tengo puesto en mi guión, que lo tengo que decir. Tienes el disclaimer esto de estar realizado por profesionales, no lo entienden en su casa. Hay que verle la cara que pone aquí. Asterisco, no me hagan caso si esto sale mal. Sí, bueno, porque
como es nuestro primer podcast, y yo sé que este tema que he hecho es muy de, que vamos, que podría hacer aquí un soliloquio, una ponencia perfectamente, pero bueno, que lo aviso, ¿no? Si hay algún... Que no estoy copiando a nadie, no pretendo imitar a nadie, pero también digo que si alguien coge, porque aquí hay... Mira el colgadito. De hecho, te voy a mencionar, hay mucha gente que, pues, hay muchos componentes que son abrasivos y hay cosas que le llevan a fallar. Y yo, porque si me hubiese dado un poquito menos de tiempo, se enseñaba en errores míos. Bueno. Bueno, todos hemos tenido errores, ¿eh? Yo te podría contar alguno que me he cargado una carátula de PlayStation 2 con alcohol. Correcto. Sí, uno aprende a las malas. Sí, no eres el único de todas formas. ¿eh? Yo creo que todos nosotros hemos hecho cosas de esas. Sí, después de tantos años, ¿verdad? Al final hay unas buenas gordas ahí, sí. Algún asesinato hemos cometido todos. Bueno, la introducción ya está hecha, la fuente se la aceptáis y también, pues ahora pasamos al tipo, porque aquí es como quien dice, el tipo de manera de conseguir, hasta de los nervios tiré el boli. Bueno, pues a lo que yo me refiero, el tipo de conservador o la manera que tenemos de actuar, porque esto es como exactamente lo opuesto a cuando se compra un coche, tu primer coche, que nadie me lo toque, ¿no? Pues aquí pasa al revés. Cuando empiezas la colección, los primeros juegos te da absolutamente igual. Esta es la definición al que he llamado yo sujeto pecho descubierto. El pecho descubierto es el tío que empieza la colección, que tiene sus juegos, tiene la mentalidad del game, ¿no? Que le da igual que venga el polvo, ni la bolsa, ni nada. Después pasamos al siguiente nivel, cuando ya se empiezan a tener tus primeros 50 juegos, empiezas a ver los streams, hablas con alguien que tiene y te dice, y yo, que esto hay que limpiar un poquito, ¿no? Y no vivimos en cochiqueras, y a este le he denominado pasar el plumero. El que pasa el plumero, paso el plumero y ya me olvido hasta que vuelva a ver otra vez la estantería llena de polvo. El plumero, el carioca, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? No, el carioca viene después. Después ya tenemos el tercer nivel. Ya cuando ya empiezas a tener un grueso de colección, ya empiezas a ver gente con, vamos a decir, para poner un ejemplo, por supuesto que nadie me lo tome a mal, ¿eh? Pero ya gente seria, ¿no? Un triple indie con su colección bien ordenada, bien en su estantería, una habitación de cada, pues aquí ya empezamos con las bolsas, las fundas, las fundas PET, las de Protector Box, las de AliExpress. Aquí ya empieza a ser una colección un poquito seria, ¿no? Ya dices tú, bueno, las fundas ya te empiezas a preocupar. Y ya empezamos de aquí al nivel TOC, que el nivel TOC ya es como estoy yo ahora mismo, yo ya estoy en el nivel TOC, que es deshumidificador, higrómetro, te pones a medir que en plan que el nivel de humedad se mantenga en el 50-60%, ya esas cosas que eran como las megas que oías hablar de que, porque claro, no las ves, ahora aparecen todas de repente, ¿no? Y después ya el último nivel, que este solo lo tiene una persona que anda por aquí, es el nivel Colgatoc. El nivel Colgatoc, que como el señor Barnes ya hasta mira las bacterias, de si hay bacterias en las bolsas, si hay huellas digitales. Bueno, cuidado, el nivel de Colgato, que está por aquí por el chat, es que no haya, sobre todo en Switch, en los lomos, una hendidura de haber puesto el dedito. O sea, en el precintado, no lo soporta. ¿Verdad, Colga? Bueno, todos tenemos estas mellas, ¿no? Y yo creo que es hasta normal. Creo que en nuestro caso también tenemos. Yo ahora mismo puedo recordar de una colección, por ejemplo, me viene a la cabeza nuestra colección de PlayStation 2, sé todos los juegos que tienen algún toque y al que le falta algún trozo roto en el manual, lo sé de 1000 juegos que tenemos de Play 2, por ejemplo. Sé los 8 o 9 juegos que están con esos problemas. Es que tenemos un problema muy gordo, ¿eh? Ser coleccionista nos lleva hasta eso. Se me olvidan muchas cosas, pero eso no. Yo supongo que os pasa parecido, ¿no? Pues yo aquí me tengo que retractar un poquillo, ¿eh? Yo aquí me escondo de vosotros tres porque a mí no me pasa, yo no estoy a esos niveles, yo debo estar por el nivel 1 o algo así, del que ha dicho Jack. Estás infiltrado. A mí, con que el juego funcione y pueda jugarlo, me va bien. Eso sí, no tengo una acumulación de roña en la estantería, ¿vale? Las cajas de los juegos no se me pegan por la roña que tienen entre ellas, sí que los limpio,
pero no llego hasta ese punto de si veo el lomo tocado, pues no lo compro. Prefiero tener el juego, aunque sea tocado, que no tenerlo, eso sí. Y todo lo que se pueda mejorar en casa se mejora, pero no soy tan tiquismiquis. Puedo dormir un poquito más tranquilo, sabiendo que tengo un juego de PlayStation 2 con una pegatina de game de hace 15 años, por ejemplo. Yo antes lo soportaba eso, pero en los últimos años me da mucha cosa. Y se lo he pegado también a Eva. Esa enfermedad se la ha pegado. Y ahora creo que está más enferma que yo. O sea, es contagiosa, entonces, esa enfermedad. Es contagioso y es peligroso. ¿Tú digo qué? Bueno, pues yo voy poniendo las bolsitas y voy mejorando estados, pero al final, como lo mío son más las consolas, pues tampoco tengo tanto toque con los juegos, aunque sí los voy embolsando, tengo algunos graduados para protegerlos y tengo otros metacrilatos, o sea que los que son así más tal, pues los voy protegiendo, obviamente. Pero ¿no te pasa con las cajitas de las consolas que tienes? ¿Las proteges bien? ¿No es lo mismo? ¿No es un poco parecido? Sí, sufro muchísimo. O sea, es que tú no has dicho... tú has hablado de juegos, pero yo sé que lo tuyo es lo otro. Lo otro... Sí. Sí, porque al final todas las cajas de consolas, pues hay muchísimas de tamaños distintos y son todas cartón y es bastante peligroso. Y en cuanto das un toquecito, una esquinita, un tal, no sé qué, se van deteriorando y la verdad es que pues mucho papel burbuja en casa, mucho papel burbuja. Nosotros nos pasó con una consola que Eva quería mucho, que era la Lite esta rosita. Teníamos la caja que había comprado Eva, destrozada de una chica, ¿no? Pues buscamos la caja hasta que conseguimos una caja nueva con todo. Eso fue nuestra mayor locura con tema para conseguir ese ítem en perfectas condiciones. Pero bueno, dicho esto, que nos siga ya con su propuesta. A ver, ¿cuál es el siguiente nivel? No, bueno, voy a contestar aquí un momento a JRA, que me pregunta que teniendo Mega Drive, que cómo hago con las grapas de los manuales, ¿no? Bueno, yo después voy a explicar un poquito más a fondo sobre qué es lo que hago, pero las grapas oxidadas, ya lo que me están diciendo, lo que me dices es que eso es humedad normalmente, y yo si hay grapa oxidada lo que tengo que hacer es retirarla y poner una que esté bien. Ya algunos me dirían que es una pérdida de originalidad del manual, pero es que no hay otra manera de por lo menos ese problema poder solventarlo, ¿no? Porque las grapas es que no hay otra manera. Yo en mi caso, pues he tenido muy poquitos casos de esos, pero yo cuando he tenido grapa oxidada le he cambiado. Yo sé que queda la marca, pero es lo que hay. Y bueno, volviendo al tema principal, espero haberte contestado, pero voy a entrar más a fondo con esto, ¿no? Ya hablamos de más o menos, hemos comentado un poquito qué tipo de a ver, ¿cómo puedo decirlo? De filántropos que somos, ¿no? De cómo conservamos nuestra colección, el tipo de la forma que tenemos. Bueno, pues voy a continuar, voy a seguir un poco ya después de quitarnos esta intro, ¿no? Bueno, pues los problemas principales que suele haber con esto, porque hay que tener claro dos cosas. Una cosa es, y esto es un poco, lo digo más como teoría, ¿no? Una cosa es un mantenimiento preventivo, un mantenimiento el que tienes tú, bueno, eso mismo, quitar el polvo puede ser un mantenimiento preventivo con respecto a un videojuego y después tú ya tienes un mantenimiento enfocado, una reparación, que son dos cosas distintas que ahora mismo yo sobre todo lo voy a enfocar al preventivo, que es el polvo, las fundas. Ya en otro lo que sería, en otro podcast o en el Telegram, el que quiera saber más, pues yo le explico cómo va la cosa, ¿no? Bueno, los enemigos que tenemos, ¿no? Pues el principal, el que todo el mundo y sobre todo los que vivimos cerca de la playa, etcétera, etcétera, es la humedad. La humedad es el motivo de las bolsas, el higrómetro, las paranoias y que la humedad puede desembocar, bueno, pues en los champiñones, en las ondulaciones. ¿Y cómo es la manera más fácil de solventar esto? Bueno, pues las fundas, el deshumidificador, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. El polvo que hay que tener mucho cuidado, porque el polvo, es que estas cosas son como las megas, nadie las ve, pero están ahí, ¿no? El polvo es muy traicionero, porque el polvo, sobre todo, si tenemos pues cajas de cartón, juegos de cartón que están al descubierto y
Si se mezcla con la humedad, bueno, pues esto ya sabéis que crea la capita, que rasca todo, es como la lija. Sunfade, pues Sunfade hay que tener cuidado, saber dónde guarda uno dónde pone cada uno las cosas, tema de dónde da el sol en la habitación, porque el Sunfade, aparte lo tengo marcado, porque el Sunfade es una cosa que no tiene solución. Yo, un juego de Wii, porque aparte es uno de los ejemplos más simples, un juego de Wii blanco impoluto, con 5 días de veraneo lo tenemos amarillo dientes de yonki, pero... y no hay Sunfade. Yo tendría que preguntar, porque tengo una familiar que sabe Bellas Artes y se dedica a la restauración, a ver si sabe, pero que en principio el Sunfade no hay forma de... y sobre todo blancos, rojos, eso hay que procurar. Yo te puedo contestar a eso. Del plástico sí, del plástico de la Wii la podemos llegar a limpiar, lo podemos sanear, pero el papel no. Papel por desgracia. Y el papel satinado que tiene la Wii es asqueroso. Es de lo peor papel que podamos tener en cuanto... De ese lo aguanta mejor, a pesar del blanco, pero la Wii se amarillea, cosa mala, y eso ya no lo recuperas. El tema del blanco de la Wii es un problema gordo. Sí. Y antes de seguir, le tengo que dar aquí las gracias a Baru, que se nos ha suscrito por ahí con Prime de manera alevosa y traicionera, sin decir ni pío. Muchas gracias, guapo. Un placer, hombre. Y hay mucha gente, es que esto me di cuenta hace poco, estuve de viaje en Japón y los juegos de PlayStation 4 en Japón, la calificación de edades no solo la llevan en la portada, sino que también la llevan en el lomo, en la parte de abajo. Sí. Y son un poco cabrones, que tiene la calificación de edad, creo que es la Z, que es roja, pero de un color rojo brillante. Y me ha costado horrores encontrar un color rojo que sea rojo puro, porque en Japón no sé cómo hacen, que prácticamente todos los que tienen la calificación Z tienen ese color rosita. Y estamos hablando que son juegos que son realmente recientes. Y sin embargo, eso tampoco lo he visto tanto con Switch. Pero específicamente en esos juegos se nota muchísimo con ese tono. Eso te puedo explicar porque además a nivel tiendas, bueno, ya lo has visto allí, Potatos y tal, tienen un problema de luz, que tienen unas luces bestiales. Y todo lo tienen en exposición, en lomos, y eso acaba jodiendo el rojo a cosa mala. Y le va a pasar con Switch en 5 años. Todos los productos que tengan en Japón de Switch, de hecho ya nos llegó algún juego japonés de Switch, nos llegó con Sunfade, imaginad. Y a lo mejor ha estado en tienda con esas luces, esos focos que tienen los japoneses, pues no sé, 2, 3 meses, 4 meses, y lo ha quemado. En 5, 6, 8 años, gran producto de Switch va a ser rojo, no, naranja o amarillo. Pero lo vamos a ver en poquito tiempo. Y eso es lo que tiene el gran problema que tiene Japón, que miran mucho el producto y que sea expuesto en escaparate y con luminosidad para que todo se vea, pero a la vez es un daño brutal al color, por ejemplo, en este caso el rojo, ¿no? Jack. Continúo. Bueno, hemos hablado de humedad, polvo. Esto es como los juegos de lucha. Aquí hay combos, humedad y polvo, olvídate. Temperatura, otra cosa que está ahí, y sobre todo para los cartuchos, más que para los CDs, sobre todo para los cartuchos, juegos de Neo Geo, juegos de Super Nintendo, Mega Drive, soldaduras. Pues los cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, zonas, vamos a decir, aquí en España es que tampoco sabría yo decir mucho, Córdoba, o cambios extremos, aunque no se noten, por ejemplo, los juegos de Game Boy Advance, yo que para mí, en mi experiencia, ¿no? Los juegos de Game Boy Advance son de lo más frágil que hay con respecto a temperatura, humedad, problemas de oxidación, que por ejemplo por problemas de dilatación y contracción se te caiga un paso porque son circuitería que va por las dos caras de lo que es la placa, y hay unos cambios de unos pasos de un lado al otro que son unos círculos de cobre, que esos se pierden, se oxidan como nada. Yo por ejemplo, si hubiese tenido, bueno, ya otra vez lo enseñaré, tengo un Pokémon Esmeralda que eso por temperatura y humedad pues que ha quedado hecho un desastre brutal por este tipo de cosas. Hay que tener cuidado con la temperatura. Yo quiero decir que
yo todo esto es muy fácil decirlo, pero desde un punto de vista de un tieso, como es mi caso, mantener en un piso una temperatura estable todo el año, estas cosas, cuando tú llegas al nivel alto de TOC y Colgatoc, pues mantener una temperatura, tener un deshumidificador, este tipo de cosas, se pagan porque te va la luz. Así que estas cosas hay que las comento, pero que yo sé que es complicado de ponerle un remedio dependiendo de la zona de la que viva cada uno. El remedio, ¿sabes cuál es? Mudarte. Sí, pero bueno. Porque al final, vosotros que vivís allá abajo en Cádiz, tenéis el peor ambiente posible para la conservación de un videojuego. Tenéis mucha humedad y la compaginamos con un sol y una temperatura muy alta y generamos el peor ambiente posible. Condensación, calor, sol. Y si a eso le mezclas el polvo ese que tanto hablamos, porque el polvo por sí no es malo, el problema es cuando lo juntamos con la humedad. Entonces ya eso es pegamento puro, te cargas toda la capa de lo que sea. Incluso el plástico a veces creemos que solamente se carga el cartón, pero el propio polvo, lo digo por experiencia, que yo fui coleccionista también de miniaturas y blisters. Y el polvo lo que hace, con la humedad, se engancha a esos blisters de plástico y lo quema de tal manera que se hace una película y eso ya no está en el estado que lo compraste, ni mucho menos, ni se le parece. Así que eso hay que tenerlo en cuenta porque los años pasan y cuando nos damos cuenta eso se ha hecho polvo. Nunca mejor dicho, ¿no? ¿Qué opinas tú, Diego? No, pues que es un problema bastante habitual. Has mencionado muy bien los blisters que amarillean y también le pasa a las consolas. Es decir, pues sabes que hay un montón de consolas, sobre todo las blancas, que pues le pasa a muchas Dreamcast que van amarilleando y va cambiando de color. O sea, el plástico se va estropeando. La Super NES se nota mucho también que amarillean y si es un hogar de un fumador, pues ya sabes, o sea, es decir, eso estropea muchísimo. O sea que sí que hay que tener mucho cuidado, empezando por la luz. Ya me veis aquí que estoy en la Batcueva, un poco iluminado, para que no afecte a los juegos, porque incluso los LEDs afectan también, o sea, todo. Sí, nosotros, no creáis que tenemos esta iluminación en casa. Nosotros tenemos las ventanas totalmente tapiadas y tenemos incluso eso es protección antisolar. La puerta del balcón está totalmente cerrada. Lo que pasa es que cuando hacemos el stream encendemos los focos, los LEDs hacia lo que sería aquí. Pero nada, si os veis, nada va enfocado aquí y esto se apaga enseguida después del stream. Tenemos mucho cuidado con eso, pero aún así siempre corres el riesgo, ¿no? El tema de la luz, ya veis las tiendas de game, con esos focos que tienen en los techos, cuando sus juegos en las cestas llevan tiempo allí expuestos, los cogéis los lomos, los comparáis con un juego nuevo y los ha quemado. No hay que irse a Japón para verlo. Pregunta por ahí Flores si la luz de las habitaciones los jode mucho. Vamos a ver, todo afecta. Al final, si vas poniendo funditas con protección UV y eso, pues lo proteges más, lógicamente. Entonces, son partes de las medidas que tienes que ir tomando. Que tienes mucha iluminación, pues tienes que protegerlos. Que tienes luz natural, mucha luz natural, eso sí que lo jode bastante. Que tienes luz artificial, pues si no le da muy directamente, pues no lo fastidia tanto, pero aún así, pues si tienes una luz constante, mucha iluminación sobre los juegos, pues un poquito sí que va afectando. Ya, ¿qué nos cuentas? Continúo ya con el último de los enemigos, ¿no? Sí. Este sería ya el pánico en las calles, lo que peor nos podría pasar a cualquiera, pero que hay riesgo, ¿no? Que son los champiñones, los hongos, que se comen los inserts, se comen los manuales, se contagian y esto es Yo, de hecho, el tema hongos lo aprendí con Ypsilon. Y compré la linterna que la tiene colgadito, que cuando quiera me la puede devolver. No. Que ahora me he enterado yo que la linterna es el juguete nuevo de Sergio. No,
Sí, ya me imagino como es, ya me imagino que tendrá Sergio repasando toda la cartelería que tiene. Pues sí, los champiñones y sobre todo, yo el tema de la luz y todo eso lo enfoqué mucho al principio, por lo que dijo Ypsilon, de ir comprobando y repasé todos mis juegos de Mega Drive, porque tengo muchos juegos repasados de mercadillo, pero después, y lo comentaré más adelante, me sorprendí de lo que se puede encontrar uno con el tema de la luz. Y a lo mejor tú tienes una Viri, que como tenemos la mayor parte de la gente, que esto está invertido, ahí está la mía, y no tiene fondo, da el fondo de la pared. Y aquí poner esto es como las habitaciones de los niños pequeños que le ponen las estrellas estas para que brillen de noche y con la luz negra y los champiñones te puedes llevar, vamos, puedes quedar alucinado de lo que aparece. Y bueno, una vez he hablado de los enemigos, ¿no? No sé si queréis comentar algo de los champiñones. Yo veo a Barugón que tiene algo que decir. ¿Qué nos tiene que decir, Baru? Yo de los champiñones en videojuegos, la verdad es que tengo miedo, sobre todo porque yo colecciono sobre todo en formato disco y más que en la caja, tengo miedo de que me aparezcan dentro del barniz, sobre todo en los juegos que tienen un prensado mucho más barato. Ahí, pues, además ahí te fastidia. Te quiero decir, a mí me sale un champiñón en una caja de Super Nintendo, pues sintiéndolo mucho, quito la caja, pero el juego lo sigues teniendo para disfrutarlo, ¿no? Pero si te sale un champiñón en un juego de formato disco, te quedas con una caja vacía, porque el juego no te funciona, pero tampoco es un enemigo que haya visto muy común en videojuegos. Yo lo de los champiñones lo asocio siempre más a los VHS. Ahí sí que estoy cansado de limpiar VHS con un modo por dentro. Pero en los juegos la verdad es que he tenido muy poca experiencia, gracias a Dios, con el tema de los mods. Yo, por la experiencia que tengo, el mod suele ser siempre a través del yeso. No nos damos cuenta las paredes y sobre todo si tenemos estanterías y las tenemos muy pegadas a lo que sería la pared del yeso. El hecho de que no haya transpiración, a veces pegamos demasiado los juegos o demasiado la pared, el hecho de que no haya transpiración detrás activa de manera brutal, al 100%, la generación de un ecosistema focalizado y ayuda a crecer los hongos. Solo tenéis que ver que a veces hay zonas, sobre todo de las paredes, que tú eliminas o separas no sé si os ha pasado una vez, una estantería y veis rochas, robales negros, sin necesidad de la luz negra. Y eso es por el tema de ese ecosistema, ese pequeño zona donde apenas se transpira y genera el ambiente adecuado para la crianza de hongos, ¿no? Y eso es brutal. Si no tenemos una barrera, porque eso igual no lo sabemos, aunque tengamos la luz negra, igual en esa zona tenemos que retirarlo todo para poder verlo, porque todas las casas tienen filtraciones de agua, a veces es un problema del vecino que te está pasando al otro lado, tú no lo ves, y aunque tengas una linterna negra, ves enchufando por toda la casa, precisamente esa zona no es accesible. Y cuando pasan los años y tú eso no lo retiras, si no tienes una barrera, una protección adecuada a esa zona, se te ha cargado todo lo que hay allí. Como te pase a discos o te pase a cualquier formato físico, te lo hace pillado directamente. Y además, es que los hongos son como las cucarachas del mundo de los insectos. Te quiero decir, dentro de los microorganismos, el género de los mohos y los hongos y levaduras puede sobrevivir a condiciones ambientales muy fastidiosas. El resto de microorganismos no pueden. Entonces, con que tengas un poquito de falta de luz y un poquito de humedad, estamos hablando de una humedad incluso muy baja, una actividad de agua por debajo del 0,60 o incluso del 0,40, te va a generar mohos. Y lo malo es que aunque tú mates el moho, si no te cargas la espora, que es todavía más difícil de cargarte que el propio organismo, el propio microorganismo, eso te va a volver a generar otra vez el mismo problema cuando vuelva a tener otra vez las condiciones necesarias para germinar. Sí, hay maneras para eliminar el hongo, ¿no? Es rascar paredes, antifungo, pero al final tienes que llamar a un especialista. Si lo quieres hacer bien, porque ellos tienen medios adecuados y tendrías que sacar todo lo que hay en la casa, sanear y empezar a sanear y que te venga alguien y te aplique el ingrediente adecuado, porque si no, aunque tú lo hagas, que lo puedes hacer, que saneas, rascas y limpias y luego vuelves a enyesar, como tú bien dices, como quede la espora, al cabo de un mes tienes otra vez la cosa igual. Y estarías haciendo parches y al final no solucionarías el problema. Sí, le tenemos mucho miedo también a eso, nosotros, el tema del hongo.
Sí, hay que tener cuidado con las compras de lotes y cosas de segunda mano y tal, que metes en casa, tienes que revisarlo bien todo, porque basta que metas un lote que venga de Reino Unido, donde, por ejemplo, allí hay muchísima humedad y hay bastantes posibilidades de que alguna funda por dentro tenga hongos y eso te puede fastidiar parte de la colección fácilmente. A nosotros nos pasó con un juego que compramos en un mercadillo, aquí en el mercado de San Antonio, aquí en Barcelona. Y el juego de Mega Drive de los pitufos lo compramos y tal, parecía bien y tal, pero cuando yo lo abrí, teníamos el cartucho. Pero no había llegado lo que sería la placa, limpiamos bien, saneé bien, le apliqué bien el producto y tal, y lo pude sanear. Pero si yo aquello no lo pruebo, no lo abro, no lo miro bien, nos hubiera hecho un destrozo. Claro, aquí cuando yo lo abrí, lo típico, ¿no? Te huele a rancio. Hostia, ¿esto cómo huele? Huele a humedad. Los que hayáis pasado por ese proceso y tengáis casas con humedad y hongos, sabréis cómo huele. Tú abres y te entra un repelús de humedad, de cerrado a humedad, a casa vieja, antigua, de masía gallega, por ejemplo, que allí hay mucha humedad también. Enseguida, cuando os llega eso, nada, hay que mirar dónde viene eso, porque tenéis un problema focalizado. Y no quiero asustar a nadie, pero es un problema gordo. Sobre todo, es uno de los problemas, porque ya no es un tema de estético, es que es un tema de que te lo jode. Te jode lo que haya. A nivel hardware, todo. Te jode chips, te jode todo. O sea, el tema del hongo es muy, muy dañino, sí. Sí. Bueno, Jack, ahora que ya hemos asustado a todo el mundo, ¿qué tenemos que hacer? No, mira, para complementar, que es verdad lo que dijo antes Barugón, yo, a ver, porque ya enseñaré cómo es, por ejemplo, he visto mucho, tengo por ahí CDs grabados de la época de la polka, ¿no? De verbatines. Yo los verbatines, que se suponía que es la mejor calidad, los tengo todos comidos por la bacteria que hay, que por ejemplo, y después, aquí, por ejemplo, de CDs estuve repasando para el especial, lo que pasa para hoy, pero como es nuestro primerito día, no lo puedo enseñar, ¿no? Pero bueno, tengo ahí un CD que sí que tengo un CD con champiñones y ese ya lo tengo apartado, ya sé que ese va a ir para la papelera seguro. Y aparte esas cosas se ven. Afortunadamente, sobre todo porque, por ejemplo, lo que comentaba mucho Kabuki de los temas de aquí en Cádiz, de los CDs que se le deshacían de GameCube y todo eso. A mí, casos tan extremos con originales no me han pasado nunca, pero con los regrabables ya he visto, vamos, de todo. Y es verdad lo que dices tú, Baru. Continúo. Tema interesante, que este es donde está el key de todo este tema, ¿no? Los productos. Que mi plan era tenerlos aquí aparte, hacer una exposición como si fuese una currante de Avon. Pero bueno, tengo lo que es debajo de mi fregadero lleno de productos y ahora voy a desglosar un poquito, ¿no? Para tema de electrónica y en general para limpieza y todo eso, decir que la mayor parte de los productos que se usan para lo que es preservación, la mayor parte abrasivos. Hay que tener mucho cuidado, alcoholes, pulimentos, porque después vienen los pailazos. Y yo tengo experiencia de unos cuantos. Afortunadamente me he cargado algún insert, me he cargado soldaduras, no, pero por ejemplo con los juegos de Game Boy Advance hay que tener un cuidado tremendo, porque por ejemplo, aunque parezca mentira, Game Boy y Game Boy Color no están, pero Game Boy Advance, para mí eso es la cosa que hay que andar con más pinzas que no veas. Y bueno, lo normal para la electrónica y lo que más se suele utilizar, ¿no? Lo que utilizo yo en mi trabajo para limpiar placas, conectores, lo típico de cuando teníamos, para la NES, que no me lee los cartuchos y le soplas. Soplarle, ya creo que ya a estas horas es el mito más grande que tenemos en el mundo de los videojuegos. Soplar no vale para nada. Acordarse, soplar solo vale para los magos, los terraplanistas, si hay alguno, buenas noches. Alcohol isopropílico, en su defecto alcohol de las heridas, vale para limpiar. Si se va a aplicar sobre plástico, sobre cartón, que no se le ocurra a nadie aplicar sobre cartón alcohol, cualquier tipo de alcohol, porque te lo cargas. Y de hecho yo hasta
el famoso, que es verdad que funciona, la gasolina de los tipos para quitar las pegatinas, ¿no? Es abrasivo también. Yo sobre cartón, si me ha caído una pegatina, yo prefiero, si es algo que yo tengo minto, tengo un cuidado especial, afortunadamente ahora ya hay un servicio, no es que me enlace no patrocinado, pero hay un servicio de Ypsilon que te puede hacer una limpieza de cartuchos sin ningún tipo de problema. Cartuchos no, pero cartón, yo los temas de cartón lo evito porque ya con los inserts de Mega Drive me he llevado sustos, ¿no? O sea que temas de alcoholes y todo eso para plásticos. Y hay que tener cuidado porque al ser abrasivos se come al final, termina quitándole el brillo, vuelve opacos los plásticos. Yo lo que hago es mezclarlos con agua. Yo cuando la única manera que los uso directos es sobre placas, ¿vale? Yo, por ejemplo, si quiero limpiar un cartucho, me acabo de traer un juego de Mega Drive de Mercadillo, un Sonic 1, quito insert, quito cartucho, alcohol isopropílico con un poquito de agua aplicado, siempre sobre nada directo, siempre sobre un paño, sobre... No, lo de aloe vera lo vas a ver después. Sí, eso es el método de la queca. O sea, aloe vera a todo lo arregla. De hecho, bueno, también mis padres tienen aloe vera y para todo va bien. Pues eso, el tema del alcohol, nunca directo, siempre un pañito, y la verdad que a mí es para tema de pegatinas y todo eso lo que más me ha funcionado, eso y el gas de mechero, ¿no? Y es lo que utilizo, sobre todo cartuchos, que no me va la Mega Drive por Contact Cleaner. Hay Contact Cleaner, que es un derivado del alcohol isopropílico, ya más específico para circuitería, ¿no? Pues ahí está, es un spray, tú lo aplicas y es muy sencillito también. Yo os lo enseño y si hay alguien que tenga alguna duda de que cuál es lo que utilizo yo eso, pues se lo enseño después por Telegram. No sé si vosotros utilizáis algún tipo de producto para limpiar placas, consolas, ¿no, Diego? Que tú de esto más o menos... Yo la verdad es que para limpiar las consolas, eso, aparte de mucho cuidado, como quien suele decir, intento utilizar, por ejemplo, tengo un soplador que se compra por bastante baratos, eléctrico, y en AliExpress cuestan unos 25 o 30 euros y sirven para ir limpiando el polvo por dentro de las consolas, fenomenal. Luego, las incorporaciones que voy haciendo, pues depende un poco. Si la consola está muy viejita o muy... pues intento ir limpiándola también con algún producto no abrasivo, ¿vale? Y despacito y con mucha calma. Así que desmontándola poco a poco y limpiando con productos no abrasivos y tampoco utilizar ni algodón ni nada que deshilache, ¿sabes? Porque si no te va soltando los hilitos y te deja todo hecho un asco. Así que ya os digo, no recomiendo ningún producto en concreto, pero bueno, con productos no abrasivos. Baru, ¿tú limpias alguna cosita o de yo momento no? Utilizo el alcohol de toda la vida. O sea, para limpiar el plástico yo es que tampoco soy, como he dicho, tan tiquismiquis, pero vamos, el alcohol, y vuelvo a repetirme antes, parece que me estoy saliendo un poquito de lo que es el tema general, pero es que yo tengo más problemas con la suciedad y con todo esto que habéis hablado con el tema de los VHS. O sea, los VHS es una moda de coleccionismo que ha empezado hace relativamente poco, y la gente que vende no tiene este concepto de limpieza ni absolutamente nada que tenemos en el mundo de los videojuegos. Entonces me han llegado cintas que tenían pues todo bicho dentro, o sea, nidos de cosas dentro, muertas, de estar en un sótano. Y ahí sí, pues me meto más, los desmonto, limpio el celuloide, ¿no? La cinta y tal, pero es que con los videojuegos nunca he tenido un problema tan grande como para decir, tengo que comprarme productos específicos para dejar los videojuegos bien. A mí con el alcohol, darle a la carátula de plástico me sirve. También es verdad que tampoco tengo mucho cartón, así que... Bueno, en consolas, yo a mí no me ha llegado ningún caso, pero tengo amigos a los que les han llegado bichos dentro de las consolas. O sea, bichos vivos. Bueno, yo ya lo he contado alguna vez. Cuando nosotros nos íbamos a mudar a Estados Unidos, bueno, Eva se fue, entonces yo me encargué de
sanear la casa para venderla. Irme también después con Eva a vivir allí y estuvimos unos añitos. Pues nosotros teníamos la chimenea a tierra, entonces yo lo que hice fue preparar cajas de videojuegos y de consola y ahí metí un Commodore Amiga, una Dreamcast y juegos de Dreamcast, ¿no? En varias cajas, era mi colección. No tenía ahí los juegos de Commodore Amiga, que ya los había vendido en su momento, pero tenía mi Commodore Amiga y tenía mi consola de Dreamcast y mis juegos, ¿no? En cajas, todo preparado y tal. Bueno, os recomiendo que eso no lo hagáis en la vida cerca de la leña. Porque si me pasa como me pasó a mí, a pesar de que nunca nos había pasado, que nos había entrado termita, por lo que fuera, había entrado termita, yo como estábamos ahí de obras en la casa, reparando para dejarla aderezada para venderla, pues aquello en un mes y pico, 2 meses, que no le eché cuenta, empecé a ver regueros de lo que hace la termita, que hace regueros por el suelo, donde va avanzando, porque la termita tiene una saliva que es ácido puro y deshace todo, la celulosa, el cartón, la madera y tal. ¿Y qué había pasado? Habían entrado las cajas, las habían destrozado por dentro y habían quemado literalmente todos los productos de plástico, la consola, los videojuegos. Eso no había Dios que lo limpiara, imposible. Los habían quemado. Tuve que tirarlo todo. Así que yo os aconsejo que si vivís en la montaña, tenéis leña, ya no es un tema de humedad, los insectos, los bichos, ojo, cuidado. Fue como allí fue mi primer entierro. O sea, mi primer entierro jueguil. Y el segundo fue un juego de Game Boy, una cajita. El Hércules, pero no el Hércules de Disney, sino el otro. Un juego de... Bueno, está chulo, un juego de Game Boy. Y le apliqué la gasolina. Que no es abrasiva, bueno, los cojones de pato y te mareas. O sea, claro, siempre te dicen el algodoncillo, limpiar la zona, pero ¿qué pasa? Que se mojó demasiado y he aprendido que todas las capas de pintura no son iguales. Hay pinturas que aguantan de manera correcta y muy buena la gasolina, pero otras no. Y esa era de las que no aguanta la gasolina cuando lo mojas un pelín más de la cuenta y me llevé el color. Imaginad que el tipo de caja le pasa y eso la gente no lo conoce. Que hay cajas de Game Boy, yo la aprendí a las malas, por desgracia. O sea que cuidado cuando se habla del tema de la gasolina Zipo, que no daña el cartón, los cojones. El cartón no lo daña, pero sí la pintura que va encima. La pintura se la lleva. Dependiendo qué tipo de pintura sea, pues estamos hablando de pinturas que se hacían hace 15, 20, 25 años y no todas eran iguales ni todas las mezclas eran iguales. El tema de los catalizadores que se utilizan en las pinturas pueden reaccionar mejor o peor a la gasolina. Así, aquí os dejo mis anécdotas y mis muertes que he tenido durante mi vida. Y nada, que se sufre mucho. Cuando pasan estas cosas se sufre mucho. Sí, a ver, es que esto, sobre todo aquí, al ser un hobby nuevo, ¿no? Aquí a capaz se aprende capando y lo que pasa es que a veces, como te pases, pero bueno, así va, ¿no? Y afortunadamente se pueden contar y hay gente que hoy nos puede escuchar, ¿no? Para que no le pase lo mismo que a nosotros. Para terminar con el tema del alcohol, decir que 2 propiedades muy buenas que tiene el alcohol, sobre todo que el alcohol desplaza el agua para temas de humedad y todo eso, es muy bueno. Y el contact cleaner. ¿Y qué me iba a decir? Bueno, ¿cómo nos quedáis? Porque son muchas cosas. Sigo también ahora y sobre todo concretamente este producto que es el que más he visto junto el agua micelar, que el agua micelar es el producto estrella y la dejo para el final, ¿vale? Pero los pulimentos, es decir, que para los plásticos, ahora mismo yo, por la experiencia que tengo, el mejor amigo para los videojuegos y donde está toda la experiencia es en el mundo del automóvil. Porque yo veo a todo el mundo con el Titanlux, hay pulimentos plásticos que van incluso mejor que el Titanlux. Yo, de hecho, no uso Titanlux. Hay juegos que depende del tipo de, por ejemplo, porque yo tengo por ahí y lo voy a enseñar después, ¿no? CDs que tienen más rayas que una fiesta de Villa García. Soy gallego, me puedo hacer este tipo de chistes. Y más de Pontevedra. Pues, y la manera, pues, no puedes el Titanlux y aparte yo como veo a la gente con el papelito y dando con el Daniel San Poncera quita cera, pues luego se va a ver que yo no soy de los de Poncera quita cera, pero bueno.
El quitaluz, la verdad que sí, que es un buen pulimento, hay más pulimentos y lo que sobre todo, lo que quería comentar del pulimento, que hay mucha gente que, bueno, igual lo puede ver como una obviedad, pido disculpas si parece que me las estoy dando de listillo, pero bueno, yo lo comento igual. El pulimento, como te pases, devasta, ¿de acuerdo? Te comes la capa que tiene la de plástico, la principal, no sé si es resina, es que tiene el CD. Y es que tener mucho cuidado con el tema del pulimento, que eso ha pasado mucho de la gente que, por ejemplo, iba a los techs, a Star Games, con las máquinas pulidoras que tú coges y te lo pulen, pero que después a lo mejor te dan un CD que es una hojita de papel. Y eso ya no hay manera de salvarlo. Y es preferible tener un juego con una raya que no te lea, por ejemplo, me pasa a mí con mi Tekken 3, que no te lea una parte de una cinemática a perder directamente el juego. Por eso, con el tema de los pulimentos hay que tener mucho cuidado, porque realmente tú lo que estás haciendo es estás devastando una cara del CD. Sí, algún juego de Play 2 he tenido que mandarlo a paseo. Yo en porque eso lo han pulido todo. no me meto en líos de pulir. O sea, No, me ha pasado, no porque yo haya querido, nos ha pasado a lo mejor porque es el típico juego que han ido puliendo en los decks, que luego te lo dan sin tú decir aviso, no, te lo he vuelto a pulir, que estaba un poco rayado, y luego tú llegas a casa sin haberlo pedido y eso no va, no lo lees. Claro, tienes lectores suficientes para comprobar que eso no va, porque a veces puede pasar tu lector, ¿no? Que está un poco ya viejito y no lee, pero no, dices, no, mira, se lo han cargado, se han cargado toda la base de datos y a tomar viento. El tema del pulimento tiene que ser muy leve, si se hace en CDs o DVDs muy leve, y si no es preferible no tocarlo. Y además que volvemos a enlazar también con lo que hemos dicho antes. Tú cuando, como bien he dicho ya, cuando estás puliendo estás quitando la capa de resina o de barniz que tiene por encima. Esa capa no está ahí de casualidad, está para proteger la capa de datos que está justo debajo. Ya no solo de los arañazos, sino también de los mohos, del polvo y todas estas cosas que hemos dicho antes. Si tú le quitas esa capa, aunque tú no veas ningún agujero y el disco se lea perfectamente, la capa de protección está debilitada. Puede haber microagujeros que te puede entrar por ahí el moho de turno o lo que sea. Entonces, muchísimo mejor siempre no pulir ni quitarte esa capa de protección, que para algo está. O dejarlos precintados. Bueno, aquí, hablando de los precintados, por ejemplo, que eso fue una conversación que tuve el otro día con Colga, ¿no? Tú un precintado pues, lo puedes limpiar. A lo mejor, y eso ha pasado muchas veces, que los precios del snack, por ejemplo, que puedes arriesgarte y puedes quitarlos, ¿no? A ver, tú te puedes ir con la gasolina, puedes ir con el alcohol isopropílico. Por eso quería yo también hablar del tema del alcohol isopropílico, del factor abrasivo que tiene, porque tú a lo mejor puedes tener un precinto, quitar el precio y tú, pues siendo a pecho descubierto, le aplicas directamente la gasolina, le aplicas directamente el alcohol y el brillo de ese precinto o incluso el propio precinto, porque no nos olvidemos que hay algunos que son los de tira de tabaco, algunos de estos que son pegados, pues te los cargas. Y un precinto... Bueno, yo he visto utilizar decapantes a gente loca. Decapante, PD, acetona, yo ese tipo de cosas yo ya no las recomiendo. Sí, claro, hay plásticos que igual te lo soportan, el decapante te da brillo, pero claro, cuando eso lo vas probando en otros, quema plástico, quema y lo deja opaco en el mejor de los casos. Que ya no que sea opaco, que se lo carga, empieza a ver cómo aquello empieza a ondularse. Dice, yo que había trabajado cuando era chavalín en la fábrica, utilizaban decapantes cuando yo estudiaba, aquello lo puedo observar, es lo peor que puedes utilizar para limpiar, vamos, eso es una locura, es como suicidarte. Y hay gente que yo había visto foros hace años. Bueno, nos hemos quedado Bueno, nosotros. pues nada. Salimos. Hola. Hola, parece que nos habíamos caído. Sí. ¿Estamos todos ya?
Sí. Sí, Ha sido un susto. No sé qué ha pasado. No hemos tocado nada. Nos veis todos. Ha sido, yo creo que ha sido hablar de La raid ha llegado. Y ha sido la raid. de Martí. Ha sido la raid. La raid. No, pero yo creo que ha sido hablar de decapantes y ¡oh! Se ha muerto. Muchas gracias a no sé qué. ¿Ha habido una raid? ¿Quién ha venido? Martix. El tesoro del Chuck. Ostras, Martí, guapo. Mira, hoy estamos aquí liaditos. A ver si Evas te puede hacer una promo, ¿eh? Pues nada, ¿qué tienes más por ahí ya? ¿Qué tienes que contarnos más? ¿Qué tienes por ahí? Bueno, como comentaba, y esto también se aplica, yo creo que esto es para plásticos, tanto para Barugón con el tema de los VHS, carcasas, y lo que dije antes, que los productos del automóvil, limpias salpicaderos y este tipo de cosas, pues la verdad, para limpiadores de plásticos, para mí es mano de santo. Yo tengo ahí uno que descubrí por mi cuenta que compré en eBay, ya lo enseñaré, que tiene un poquito de cera, protege, y tanto para cualquier tipo de juego de Mega Drive, de PlayStation, los limpias salpicaderos, eso es una maravilla, macho. Y como tengo el que uso yo, que tiene un poquito de cera, ya lo enseñaré después, pues incluso me protege los juegos y no los meneo, y eso es una maravilla. Y esa es otra cosa que utilizo bastante, sobre todo para los... Por ejemplo, cuando yo era de los de pasar el plumero, pues de los de pasar el plumero, le daba con el limpiasalpicaderos a todo. A los de Mega Drive, a los de Switch, a precintado, sin precintar. Tenía la casa que esto brillaba, porque aparte al ser satinado, brilla que no veas. Esto parecía la aldea del arte. Después ya iré comentando, ¿no? Ya iré enseñando, porque aparte, otra cosa muy buena que tiene es que, aunque parezca mentira, ¿no? Los plásticos también se deshidratan. Si les da el sol, se agrietan. El plástico negro de una caja de Switch de Mega Drive se va poniendo gris. Pues, por ejemplo, este tipo de productos le devuelve un poquito la vida que tenía antes, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, nunca va a ser un juego del año 90, pero... siempre intentas dejarlo en la mejor condición posible. Y para terminar, bueno, si tenéis algo que añadir. Yo le preguntaría a Diego, que él es experto y que tiene un montón de consolas. Sé que hay productos, y no sé si él utiliza o ha utilizado productos para limpiar consolas como Dreamcast y Super Nintendo, que sabemos que se decoloran o ganan un color que no es el suyo propio. Si lo has utilizado o sabes cómo se utiliza, que eso siempre me ha interesado. Vamos a ver, hay algunos tutoriales que son bastante facilitos de seguir, en el que desmontas la consola, la pones, digamos, pones las carcasas en una solución con luz ultravioleta y lo tienes que dejar ahí, y lo que va haciendo es aclarar la consola de nuevo. Es un poco, digamos, hacer que esa solución haga la reacción a la luz UV y vaya aclarando el color de la consola. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que estar pendiente, son horas o pueden pasar bastante, pero tienes que estar pendiente porque al final puedes pasarte y quemarla. Lo que hace es ir digamos, comiendo una capita, igual que haces un poco al pulir, pues hace lo propio. O sea, es decir, va haciendo, la solución va desgastando un poquito y entonces te vuelve a recuperar el color original. Pero bueno, no deja de ser una técnica que es un poco abrasiva también. Yo en los casos de consolas muy, muy limitadas, pues por ejemplo no lo hago, las dejo con su amarilleo, con quien dice. Por ejemplo, tengo una Game Boy coreana, una de Hyundai, una Convoy, y en coreano conservan muy bien, no hay una cultura de conservación del videojuego ni de coleccionismo, eran bastante de tirar y de deshacerse, entonces es difícil encontrar en buen estado. Y esa la he dejado como está, no está muy amarillada, pero no está el color original Game Boy. He probado con hacerlo con alguna Game Boy tocha,
Y bueno, pues lógicamente el proceso lo aclara y mejora bastante. Pero no lo recomiendo. Al final no recomiendo hacerlo, a menos que haya cambiado el color por partes, que hay veces que ha estado pegada contra un mueble o contra lo que sea y está a dos colores, que por un lado ha ido decolorando y por otro no. Entonces ahí sí, por unificar el tono y por unificar el color, sí que lo haría. Pero si simplemente ha oscurecido un poquito, prefiero dejarle ese tono. A OV le pasa mucho pues a todos los microordenadores, precisamente los Commodore, los Commodore 64, las panelas amarillan un montón, por ejemplo, y los puedes encontrar en muchísimos tonos distintos. Y PCs antiguos también, o sea, todo plástico así que sea medio blanco tirando a beige, si ha estado al sol, amarilla muchísimo. El proceso se puede hacer y queda bastante bien, pero tienes que ir midiendo para que recupere su tono y no pasarte y dejarlo más claro. Pues mira, yo, el Commodore Amiga, el 500 nunca me amarilló. También he visto que los Amiga le costaba, no sé si era mejor plástico o simplemente fue coincidencia. Ni el monitor ni el Commodore, me acuerdo que aguantó el color original, vamos, lo tenía en casa y no. En cambio sí que, como tú dices, los Commodore 64 que yo era, sí, desde las teclas hasta todo, tú. Todo. Sí. ¿Nos queda algo por ahí más, Jack? Nada, comentar a veces que es verdad lo que, con respecto al tema que estáis diciendo del amarilleo, que lo que se suele usar con la luz ultravioleta es el agua oxigenada, el peróxido, que dependiendo puedes usar agua oxigenada o el peróxido ya es mucho más abrasivo, ya tienes que tener cuidado porque produce quemaduras, tienes que andar, pero sí que es junto con la luz ultravioleta, la luz del sol es lo que se utiliza para quitar el amarilleo, ¿no? Y lo último que me queda, pues es la famosa agua micelar, que es lo único que se puede utilizar con el cartón, lo único que, con mucho cuidado, con los discos desmaquilladores, es lo único que se puede utilizar. Yo los resultados que he visto del agua micelar, porque para mí es algo reciente, pues para quitar alguna ondulación leve de humedad de un insert o todo eso, pues la quita, después lo veremos. Y para rehidratar lo que es cartón, pues yo creo que es lo más propio. Después, para hidratar yo conozco cosas un poquito más a nivel de tieso que no las he aplicado nunca en cartón, pero bueno, de momento yo creo que es lo que hay ahora mismo que se puede utilizar para el cartón, inserts, pegatinas, etcétera. Yo el agua micelar todavía no la he probado. A ver, la hemos probado en las caras, eso sí. Cuando te limpia la cara, sí, pero de momento en cartón no. Pero sé que estaba de moda. La han puesto de moda compañeros nuestros y parece que funciona, ¿no? Ya. Vale, está ahí a tope con... Sí. Está topísimo con el agua micelar. Yo creo que habrán notado las farmacias y los centros comerciales que venden cosméticos, habrán notado una subida exponencial. Me han dicho, ¿qué ha pasado? Que se vende agua micelar ahora y que viene gente y además gente que normalmente no compra este tipo de productos y le están comprando a saco. ¿Qué está pasando? Es que, a ver, por ejemplo, para los que sobre todo coleccionan retro y tienen pues en su mayoría cartón, es que no tienes otra cosa con la que trabajar. Pues puedes utilizar, porque yo he estado dándole vueltas, que puedes utilizar ceras de barbería, productos que son más suaves, pero yo de momento no he experimentado. Lo único, porque he visto a otros hacerlo, esto es la típica actitud de primero que prueben otros y otro. Y yo no. Sí, yo no sé. Tendría que probar con algunos juegos que tenemos de Game Boy Advance. Pero bueno, de momento es que tampoco quiero tocarlo. O sea, tengo mucho miedo a joder el cartón. Ahora mismo estoy en un plan, desde que me pasó ya lo que comentaba con el tema de Game Boy, con este Hércules, que le hice un roto ahí. Prefiero tocar lo mínimo y ya está. Es lo que solemos hacer.
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo veis? ¿Pasamos al siguiente tema? ¿Cómo lo ves, Jack? ¿O quieres comentarnos algo más? No, a ver, yo tengo para mucho más, pero yo creo que ya ha pasado 1 hora en principio. Según el interés que vaya teniendo la gente y todo eso, en siguientes podcasts pues iré fotos, seguiré explicaré un poquito más, enseñaré mis paidazos. Bueno, pues tenemos aquí a Aragón, que quería exponernos un tema muy interesante, que ya habéis visto, lo nuevo de Silent Hill. Que además aquí tenemos el gran entendido de los survival, del terrorcito, que si no habéis visto alguno de sus vídeos en su canal, pasaros por ahí porque le gusta todo, hasta lo infumable, que ya sabéis, aquí damos paso al bueno de Baru. Bueno, lo infumable no es que me guste, lo juego, lo tolero, pero gustar, que es lo que me gusta, no. Pero vamos, lo del Silent Hill me parecía interesante traerlo porque creo que lo que ha hecho Konami es bastante atrevido, y visto que aquí me parece que somos todos, pues que ya tenemos alguna que otra cana en la cabeza, ¿no? Para ver sobre todo cómo nos parece a los pollas viejas estos que somos nosotros, por decirlo de una manera un poco más burda, los devenires de estas sagas tan tradicionales, ¿no? Para poner un poco en contexto, para quien no sepa lo que ha pasado, pues esta semana, creo que fue el miércoles por la noche, pues Sony presentó un State of Play, donde participó Konami y abrió un poquito la información de los 3 juegos que tiene en marcha de la saga, el remake de Silent Hill 2 y 2 Silent Hill nuevos, uno es el F y otro es el Town, ¿no? Y para hacer un poco de disquisición entre los dos juegos principales, en plan el Town y el F por un lado y el Silent Hill, que es la versión tradicional, digo, bueno, pues para que no me pilléis con el carrito de los helados cuando saque estos 2 juegos y me tiréis los trastos a la cabeza, os voy a dejar aquí un juego gratuito, completamente independiente, que lo podéis descargar desde ya, que la gente empezó a dar palmas así con las orejas, y veis un poquito hacia dónde hemos enfocado la nueva saga, los cambios que hemos hecho, ¿no? Y la verdad es que creo que es una jugada maestra, porque yo creo que si estos cambios no los hubiesen presentado en los juegos ya hechos, en los próximos, me parece que hubiera tenido como una especie de efecto que tuvo Resident Evil 7 cuando salió, pero a lo bestia, ¿no? Porque es un juego que cambia mucho las dinámicas clásicas de la saga. El juego este que estoy hablando se llama Silent Hill Short Message, ¿vale? No sé si alguno de vosotros lo habéis jugado o habéis visto vídeos o... Vimos el tráiler del gameplay, del State of Play, un poco más. Yo lo he descargado por si vuelve a ser un PT 2.0. Vale, pues no sé si en el chat habrá jugado alguien, pero vamos, salió hace un par de días y voy a intentar hablar completamente sin spoilers, ¿vale? Yo soy un gran enemigo de los spoilers y aunque sea el juego de hace 15 años, me gusta hablar sin spoilers porque habrá gente que todavía no lo ha disfrutado, pues imaginaros de un juego que ha salido hace un par de días, ¿no? De todas formas, voy a dar unas pequeñas pinceladas en cuanto a lo que es la historia y la propuesta del juego y después ya me meto más en lo que son los temas un poco más polémicos. El juego nos presenta una visión en primera persona, es un juego de los típicos que salen ahora chorrocientos de terror en Switch, en PlayStation 5, en PlayStation 4, y nos presenta una chica joven, una chica adolescente que se llama Anita, que queda con su amiga para ir a una especie de edificio abandonado en un suburbio alemán. Y entonces viene la niebla de Silent Hill, se desmaya y aparece dentro del edificio y empiezan a aparecer cosas raras. Y esta es la única conexión que hay con Silent Hill en todo el juego. O sea, la niebla, no hay más. Ni se menciona en los juegos anteriores, ni hay ningún tipo de lore. Hay algún punto de la historia en el que sí te mezclan un poquito, pues es que pasó algo en un pueblo llamado Silent Hill, en Estados Unidos, tal, pero vamos. Nada más, ¿no? Y esto yo creo que es una muestra muy importante de lo que quería hacer Konami como un punto y aparte, ¿no? En plan, este juego es una cosa, lo que vamos a hacer ahora es una otra cosa, y los juegos tradicionales de Silent Hill pues han quedado un poquito atrás, ¿no? Entonces nosotros vamos a llevar a esta chica que va a ir pues estando en el edificio con diferentes mecánicas, recuerda mucho a, como hubiera dicho Jack, a PT, porque en PT no sé si lo habéis jugado, pero el juego consiste todo el rato en un bucle. Tú entras por una puerta, exploras el apartamento, parece que vas a salir del apartamento, pero esa salida te lleva otra vez a la entrada. Algo ha cambiado en el apartamento y vuelves a hacer todo esto, ¿no?
Pues esta mecánica del bucle la explota muy bien Short Message, y yo creo que le da como una profundidad mayor, porque no solo estamos en un apartamento, sino que estamos con un bloque de apartamentos muy grande, como que hay diferentes cosas, te lo mezcla con enemigos, entonces tienes la tensión de a ver qué tienes que hacer nuevo en ese bucle para desbloquear la siguiente parte y salir un poquito de este mientras te está persiguiendo un monstruo, que me parece que es bastante adrenalínico. Y eso es un poco el juego, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que pasamos de lo que es un juego de survival horror tradicional, como los Silent Hill en tercera persona y demás, a un juego que es más parecido a tipo Absolution, tipo Madison, tipo PT, que se centra más en lo que es un walking simulator con toques de terror, ¿no? Y que se centra mucho en lo que es la ambientación. Gráficamente es una maldita locura. Ya me dirás yo, ya cuando lo juegues, porque la cinemática inicial es para tirarle una esponja llena de agua al que lo haya diseñado, es terrible, ¿vale? Pero una vez empieza el juego, es una maldita sacada de chorra increíble, sobre todo un diseño artístico. Estamos en un edificio abandonado, todo lleno de grafitis, detalles por todos los lados, y es increíble, ¿no? Pero claro, tenemos aquí un cambio de visión completo de la saga, y ya no solo es en lo que son las mecánicas jugables, que están muy reducidas, también supongo porque esto es una especie de toma de contacto. Supongo que estas mecánicas después estarán muchísimo más ampliadas en los que son los juegos completos, pero ya no solo es eso, sino que en vez de tener la radio de Silent Hill 2 o del Silent Hill 1 que nos avisaba de cuando con las distorsiones, cuando había enemigos cerca, en este caso tenemos un teléfono móvil, que exactamente igual. Cuando el teléfono móvil está en llamada y hay distorsiones, es que hay un enemigo cerca. Todo lo que es el avance de la historia con la narrativa se centra en las redes sociales. En el WhatsApp, en los mensajes, en las llamadas, en el Instagram, de a ver cuántos likes le he dado, y toca muchísimos temas actuales que llaman mucho pues a una nueva generación. Y creo que a partir de ahora Konami con la saga, que me parece una idea buenísima, está buscando un nuevo público objetivo. A los chochos viejos como nosotros pues nos deja un poquito atrás, y está buscando pues nuevas generaciones. Y ya no solo por todo esto que he dicho, sino porque aquí, sin hacer ningún tipo de spoilers, ¿vale? Pero toca temas que creo que no se han tocado, por lo menos yo no conozco ningún videojuego que se hayan tocado hasta ahora, temas muy duros, muy escabrosos, y los toca de una forma muy directa y muy sórdida. O sea, me parece que ha tenido ahí un atrevimiento Konami bastante importante, y además son temas que sí que podemos haber vivido cada uno de nosotros que tenemos ya una edad, pero que son temas que están muy presentes en los adolescentes actuales, con todo el tema de las redes sociales, el bullying y todas estas cosas. Pero vamos, estoy dando como pequeñas pinceladas. Luego esto en el juego se desarrolla a unos temas que la verdad es que, más que el terror que te da el propio juego, por los jump scares, que por cierto tiene uno o ninguno, o sea, no peca mucho de esta dinámica que a mí no me gusta mucho, es más por el tema que toca. El tema que toca es tan sórdido y tan impactante que es lo que realmente te da terror, ¿no? Y sobre todo es que me parece un juego muy, muy atrevido. Pero sobre todo, después de todo este rollo que os acabo de meter, me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre el cambio de visión, si os lo esperabais, si os parece interesante. Si queréis, mira, vamos a poner el tráiler, a ver si me sale bien, lo puedo compartir, y lo vamos a ver con vosotros. A ver, voy a ponerlo aquí y lo vamos a mostrar. Y así que la gente, que igual hay gente que no ha visto el tráiler, que se mostró en el State of Play, y así lo podemos ver con vosotros. La verdad es que sí, gráficamente se veía brutal, ¿eh? A mí me sorprendió mucho. Además es muy curioso porque es que la cinemática de inicio, todo lo que es el modelado del personaje, las expresiones faciales, es terrible. Está muy mal hecho. Y después todo lo que es la parte artística del escenario es una maldita locura, y el diseño de niveles también es muy, muy chulo y contrasta muchísimo con lo primero que ves. Esto sería ya parte del juego, ¿no, Haru? Eso es. Sí. Eso es. Además, justo ahí habéis visto una cosa, que es que habéis visto un ojo rojo, ¿no? Y es que la idea del bucle está continuamente en proceso. Tú, cuando mueres en el juego, en vez de aparecerte la típica pantalla de Game Over, que te corta muchísimo la experiencia y es como una especie de impasse, lo que han hecho ha sido como si fuese una cinta de vídeo o un vídeo en el que rebobina y se ve a la misma protagonista despertándose en el mismo punto en el que había empezado. Y la chica es consciente de todo lo que ha pasado
hasta que ha muerto. Entonces rompe esa cuarta pared haciéndote que no te salgas de lo que es la ambientación del juego. Sí, a ver, a mí me gustó lo que vimos, o sea, me gustó. Tengo que probarlo, pasa que ya sabes que últimamente uno va muy liado de tiempo, pero la verdad es que estuvo muy guay. Y si tú dices que mola, creo que es una apuesta muy grande. De hecho, no sé si sabéis que se rumoreó hace 2 años, año y medio, cuando se anunció lo de Bluebird Team, que estaba con Silent Hill 2, que Konami estaba en 5 proyectos de Silent Hill, no en 3, en 5. Bueno, os tengo que decir, hoy Sedes, que también tú conoces, Baru, nos ha filtrado algo que ella ha encontrado por ahí, las carátulas de otros 2 juegos de Silent Hill, el 1 y el 3, con el SRB. Si eso es cierto, está Konami trabajando en paralelo con el 1, el remaster o remake del 1 y el remaster y remake del 3. Es decir, que ha apostado a lo grande Konami. Creen firmemente en la franquicia de Silent Hill, del terror, que está viendo que funciona muy bien. De hecho, son de los juegos ahora mismo a nivel mercado que mejor funcionan. Con bajo presupuesto, muchos desarrollos están saliendo adelante y están vendiendo muy bien. Y que los amantes del terror creo que viene Silent Hill a quedarse por lo menos durante unos añitos. Ojalá funcione bien. Sobre todo el Silent Hill 2, que yo sé que tengo ahí más dudas lo que vaya a poder hacer Bloober, porque Bloober hace muy bien los Walking Simulator o los juegos de aventura con toques de terror, pero un Silent Hill en el cual la acción es tan importante, ahí yo tengo mis pequeñas dudas, pero bueno, le daremos el visto bueno y a ver qué tal que nos hace al final. ¿Y vosotros qué pensáis? Sí, pero sí, como dice Barugón, están cambiando las mecánicas. Nosotros lo mismo estamos esperando un Silent Hill 2 al estilo clásico y nos encontramos con algo totalmente distinto. Efectivamente, este juego pues puede ser esa pequeña introducción a todos los cambios de mecánicas y digamos buscar un público nuevo, ¿no? Un público nuevo más acostumbrado a este tipo de historias de terror, más a los mismos juegos que había hecho Bloober, que ha tenido muchísimo éxito, ¿no? El Layers of Fear y todo esto, o a los tipo y los de Supermassive Games, ¿no? Que hacen todas estas cosas más walking y más de historia y menos de acción. Puede que nos encontremos algo así, o sea que tendremos que ver por dónde sale finalmente la saga. Me produce curiosidad que va a coincidir un poco en el tiempo con lo que está haciendo Kojima, que está llevándose todas sus sagas también y está haciéndolas en paralelo, que lo que va a hacer con OD, ¿no? Que es su Silent Hill, y con este nuevo Metal Gear que ha anunciado. O sea que mientras Konami está por un lado reviviendo las IPs originales, Kojima va a hacer su propuesta en paralelo. Entonces me produce curiosidad a ver qué propuestas nos van a poner en la mesa cada uno de ellos. Jack. Comentar a J-Ray que me corrija Barbugón, que el juego está completo, ¿no? Es juego completo gratuito en Play 5. Se puede descargar y, como quien dice, es para abrir el apetito de lo que se va a venir de Silent Hill de posteriores, ¿no? Y bueno, ya entrando más en el tema, yo para mí aquí no soy objetivo porque no fui muy fan de Resident Evil 7. Yo lo he probado solo con las VR y ya está. No soy muy fan de la saga, pero sí soy muy fan y creo que ha sido, junto a Resident Evil 7, para este tipo de juegos de primera persona, los dos más característicos, que es Visage. Visage es, para este tipo de juegos, ha sido el molde junto a Resident Evil. Yo los veo todo este tipo de juegos y pienso en Visage. Y en verdad es malo hacerlo así, pero es que a mí me pareció tan bueno que ya me ha fastidiado ver mi punto de vista, vamos. Sí, pues esto es muy parecido a Visage, como bien dices, pero sin abusar tanto de los jump scares y con una narrativa mucho más profunda. Y es que a mí me vais a oír hablar de la narrativa porque me parece uno de los aspectos que más me gustan en los videojuegos y seguramente haremos
un podcast en un futuro hablando sobre la narrativa de los videojuegos, pero es que me parece que con este juego Konami le ha dado la vuelta a la tortilla. Tiene una narrativa muy buena, muy poco lineal y es un factor muy diferencial con respecto a juegos que hemos nombrado, que me parece que el último cartucho también ha nombrado a otros juegos como Until Dawn y todos estos, pero su narrativa en estos juegos era mucho más lineal, llevabas a varios personajes y en eso estaba como la dinámica, ¿no? Ibas cambiando y tal. Pero es que aquí solo llevas un personaje y te cuentan una narrativa de multinivel y tú no sabes a qué nivel de esa narrativa está afectando ese personaje que estás controlando o es la propia locura de ese personaje que hace que las cosas que le han pasado a otros personajes se reflejen en ese personaje. O sea, es una maldita locura. Y en ese sentido yo la verdad es que valoro bastante el trabajo de Konami y bueno, de Konami. En realidad es de un estudio indie coreano, me parece que se ha sacado de la manga un jueguillo muy interesante, que también estamos hablando de un juego que dura menos de 2 horas. Por aquí creo que lo ha preguntado Dani Yu, ¿vale? Por aquí lo ha dicho. Y pues eso, dura menos de 2 horas. Y claro, cuando tienes un proyecto tan pequeño puedes tomarte la licencia de trabajar muchos aspectos que en un juego grande no puedes tratar, ¿no? Y me parece que en este sentido, pues este equipo coreano pues lo ha hecho realmente bien. ¿Y qué os parece, ya entrando en Konami, que lo estamos viendo, qué os parece el camino que está tomando Konami en buscar desarrollos externos fuera de Japón, en este caso Corea y Europa y Estados Unidos, haciendo que sus desarrollos los hagan otros equipos, porque Konami está totalmente desmantelada. Sus equipos de desarrollo están versados en pachinko, sí, en programación pachinko, y en gimnasios. Pero sus juegos ahora mismo, la gran mayoría, de hecho se rumorea que tienen entre 15 y 20 títulos pensados a futuro y están todos ahora mismo buscando desarrollo externo. ¿Qué os parece la medida? Yo creo que es buena, y mala a la vez, porque quizá perdemos esa esencia japonesa de los títulos de Konami, pero a la vez igual ganamos calidad en muchos títulos que últimamente Konami, sus últimas horas bajas estaban en decadencia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Konami en los últimos años estaba en picado. De hecho, incluso la recopilación de Metal Gear que ha sacado, pues no se ha molestado ni en sacar las mejores versiones que tenía para la recopilación. O sea, no solo ya en pulir el producto un poco más o lo que sea, simplemente ha ido tirando un poco de backlog, ¿no? Y sin trabajarlo mucho. Y bueno, pues creo que es buena noticia que se revivan ciertas IPs, ciertas franquicias y luego que se hagan con el mimo que parece que se están haciendo estas, que aunque sean de equipos pequeños, son equipos pequeños que han hecho grandes trabajos de terror y que han triunfado y que, bueno, pues por lo menos van a garantizar una calidad de producto. O sea, puede que no tengan la potencia de un AAA y tengan todas esas cinemáticas súper pulidas o que tengan muchísima extensión o que hayan tenido que pasar a primera persona para no hacer los detalles de tercera persona, todo esto. Pero en todo caso sí están cuidando el producto y están cuidando que la jugabilidad parezca bastante buena y como dice Barbón, pues yo no he probado todavía la narrativa, pero parece que la han trabajado mucho, es muy interesante, es arriesgada y eso dice mucho en favor del rumbo que están tomando. Jack. Yo te voy a decir un título que realmente es donde veo yo que es un punto un poquito disonante con todo eso, que es el Getsu Fumaden, que nadie se lo esperaba, nadie sabe de dónde salió ese personaje y te aparecen con un Getsu Fumaden en Occidente para la Switch y dices tú, ¿y esto? Y realmente es muy buen juego, una calidad gráfica muy particular. Y después te encuentras los recopilatorios de los Metal Gear, las Tortugas Ninja, lo que ha pasado ya en Play 3 con los Castlevania y dices tú, es que ahora mismo es una empresa que te puede salir por donde menos te lo esperas. Bueno, es que lo de Getsu Fumaden es de la parte esta de nuevos desarrollos de sus franquicias. De Getsu Fumaden es una franquicia que tiene algún juego, varios juegos en Famicom y Super Famicom que no había salido nunca de Japón
Si bien han tomado ese caliz, no de Metroidvania, pero sí de roguelike, ¿no? Plataformas hack and slash, muy chulo, muy guapo y muy difícil, porque para que crea que esto es un paseo por el bosque, que se lo haga pensar, porque va a sufrir morir como un cosaco. Ese es uno de los juegos que está en esa línea nueva de Konami. La otra línea creo que es la de la pesetera, que es la de los pachincos y que es la que no queremos ver, por desgracia. Pero bueno, si siguen la línea esta primera de recuperar sus franquicias, dando sus desarrollos a nuevos equipos, sean externos o no, y vemos juegos como Jesús Fumadén y los que estamos viendo ahora, y lo que se viene, que parece ser que están de verdad en ello, pues bienvenido sea. Lo que no queremos son Metal Gear Solid en Codinabox, con remasters hechos de esa manera, ni fu ni fa, y que parece que se hacen a desgana intentando ganar dinero fácil y rápido, ¿no? Y que yo creo que la Konami que conocíamos todos ya no existe. O sea, esa Konami lleva muerta, pero ya no porque no ha sacado nada, sino porque prácticamente el 90% de sus trabajadores ya no trabajaban ahí. Entonces, es una Konami que ha perdido mucha presencia en el mercado y le sale mucho más barato. Igual no barato, pero sí igual con menos riesgo. En vez de contratar tus nuevos diseñadores, arriesgarte tú con esos nuevos diseñadores y las nuevas contrataciones, coger un estudio que tienes su experiencia contrastada dentro de lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, Bloober Team ha hecho muy buen trabajo en cuanto a género de terror. Otro de los Silent Hill que van a venir creo que está hecho por algún estudio en Annapurna, que también tiene un catalogazo increíble con estos indies ahí que le están como las vueltas de tuerca, y encima el riesgo de Konami es muchísimo menor y le das como una nueva vida a tu IP que lleva muchísimos años muerta y la enfocas con otra perspectiva completamente diferente. Yo creo que es un punto de vista muy positivo, tanto para Konami, porque yo creo que le va a salir más barato y se va a arriesgar mucho menos, por lo tanto invierte menos, el beneficio es mayor para ella, y para nosotros los jugadores que vamos a recibir en los próximos 3 o 4 años, ya ves, 3 o 4 juegos de Silent Hill que en los últimos 5 años no hemos recibido ninguno. O sea, yo creo que es una muy buena... Y es una gran noticia que Konami vuelva al redil, que Konami, su franquicia, es una grande, que tiene poder adquisitivo para ello, porque a pesar de que se había salido fuera, es una de las empresas del mundo videojuegil, aunque no esté dentro, con más saneadas y con mayor poder adquisitivo, que nadie se lo olvide. Vuelva aquí, porque tal como está el panorama, viendo cómo las empresas están cayendo y despidiendo gente, es muy bueno que vengan estas. Que venga aire fresco, con ganas de seguir sacando juegos y que esto, la industria nos vale, ¿no? Y si queréis, mira, ya que tengo aquí preparado me aparece el oficial 4K trailer del Silent Hill 2, aquí Barugono se lo vamos a poner y que nos lo comente él, porque creo que yo, a ver qué opina de este nuevo trabajo de Bloober, que me gustó lo que vi en este 4K, pero aún tengo mis dudas por el equipo que es, pero creo que igual estamos equivocados y vamos a tener un gran trabajo. Venga, aquí os lo pongo. Si quieres que te sea sincero, la primera vez que lo voy a ver va a ser ahora, ¿eh? O sea, que va a ser una reacción genuina. Perfecto. Mejor me lo pones. Mejor. Ay, no, espérate. Que sí, he puesto el que no toca. Dale. He puesto el que no toca. Me había parecido, pero bueno, eso se arregla en un segundo. Pongo aquí Silent Hill 2. Lo bueno de esto es que tenemos teclado. Aquí. Este sí. A mí me gustó el combate. Me dejó buen sabor de boca. Dije, onda, pues parece que no lo van a hacer tan mal. A ver qué os parece.
está claro que si vemos calidad gráfica, me parece que el anterior que hemos visto está mejor. Tema luces, ciertas cositas que veo. Pero yo lo más importante creo que de este Silent Hill, bajo mi punto de vista, es que tiene que ser a nivel jugable top. Si eso lo consiguen, que sea un pelín inferior a exponentes del género dentro de la nueva generación, me parece menos importante. Sí, que Silent Hill nunca ha sido una franquicia que ha tirado de músculo gráfico para darte terror. Yo creo que ha sido más de tema de ambientación, de sonido, de las luces y sombras y tal. No bueno, creo que sea un juego de estos punteros en cuanto a gráficos. Bueno, Silent Hill 1, ¿os acordáis? El de Play 1. Aquello era todo blanco, o sea, solo había niebla y el personaje parecía un zombie más que una persona andando, ¿no? Dice Naveche que un poquito justito de moderados, ¿qué os parece? Lo bueno es que va a poder correr en Switch, eso es lo bueno. Sí, yo no lo descarto, pero para Switch 2. Yo creo que Switch 2 sí que veo corriendo los Silent Hill ahí. No lo descarto nada, incluso igual están en proyecto en paralelo. Lo veremos. Pero bueno, eso será otro cantar. ¿Qué os parece al final el tráiler? ¿Os convenció? ¿Nos convenció? ¿Qué nos decís? Yo es que no puedo hablar de forma objetiva. A mí Silent Hill 2 me flipa. O sea, lo jugué prácticamente de salida en la PlayStation 2 cuando salió y cambió mi visión de los juegos de terror y aunque saquen una patata con luces y sombras, yo es que lo voy a disfrutar como un niño pequeño. O sea, yo no te puedo hablar aquí de forma objetiva de ningún modo. Y yo también. Para mí es uno de los mejores juegos de PlayStation 2 de toda la historia. O sea, lo que supuso ese juego cuando yo lo jugué es lo que supuso para mí ese juego, Resident Evil 4 y Rogue Galaxy y alguno más que ahora, bueno, Odin Sphere me costó también muchísimo, pero yo los pongo ahí, tengo 7-8 juegos de PlayStation 2 y uno sería Silent Hill 2. Lo que supuso en aquel momento fue brutal, me voló la cabeza. O sea, una sensación que pocas veces yo creo que, bueno, también supongo que también por el tema de que vas jugando cada vez más y cada vez es más difícil que te sorprendan, pero en aquella época fue brutal lo que supuso aquel juego Silent Hill 2. Silent Hill 3 no estuvo mal, estuvo bastante bien, creo que hay algo inferior y Silent Hill 4 ya no lo nombro. Creo que ya fue una bajada muy exponencial de la calidad del juego, pero era un buen juego de terror. O sea, pero bueno, eso es mi... No, pero fue un experimento el Silent Hill 4. Sí, fue un experimento, el The Room, bueno. Aunque bueno, si tenemos que hablar de los siguientes, casi no quedo con el The Room. ¿Vosotros qué? No sé, tiene buen aspecto, pero sí, se le ve un poco justito gráficamente, o sea, no se ve que vaya a exigir mucho gráficamente y bueno, a ver qué tal queda al final, porque también es cierto que es pronto. Lo bueno quizás es que es precisamente eso, que no pone el listón excesivamente alto, porque muchas veces nos hacen lo contrario, nos ponen un gameplay que en realidad es un render, que no es gameplay, no es el juego, y esto sí que parece que es el sistema de combate real, el juego real, con lo cual pues tiene bastante buen aspecto. Jack, ¿tú qué? ¿Cómo lo vistes tú? Yo voy a empezar por el final. Estamos hablando de algo que no tiene fecha. Si no le han puesto fecha, quiere decir que aún tenemos margen para, quién sabe, 6 meses, 1 año y se pueden depurar muchas cosas. La ambientación, como bien has dicho tú, Bluebird Team, y yo sobre todo porque yo he jugado de Medium y de Medium, sobre todo las escenas de ambientación de Silent Hill, sí me recuerda a Silent Hill. Y se ve que en este aspecto Bluebird Team lo sabe hacer muy bien. El tema de combate es lo que más me ha rascado, pero que es que si lo único que le falta es dar patada giratoria para ser Resident Evil 4. Y es que está feo decirlo, pero es que ahora mismo es el survival horror más fresco mainstream que hay. Y también lo piensas porque ahora viéndolo de segunda te dices tú, sí, se parece a Resident 4, pero es que no lo pueden hacer como el 2 de Play 2. ¿Cómo lo van a hacer?
a ver qué pasa en Steam Pass hasta que tenga fecha. Bueno, aquí el entendido que es Baru. A ver, ¿qué te ha parecido? Porque tú es la primera vez que ves ese gameplay y ¿qué ves realmente? Sé crítico real. No sé, yo lo he visto bien. Luego, a ver, también, como ha dicho, muy bien ha dicho Jack, es que le falta tiempo. Y a Bloober, pues es que los juegos que tiene a sus espaldas, pues tienen al final un acabado técnico que yo creo que con pocos recursos tiene cosas muy efectistas. The Observer, por ejemplo, que corre en una patata, tiene una ambientación y unos efectos gráficos que son maravillosos. O sea, es que le saben sacar mucho jugo a algo que tiene muy pocos recursos. No creo que con una franquicia tan importante como es Silent Hill y con la pasta que les ha dado Konami, que no creo que les haya dado 5 chavos, yo creo que al final eso se notará y nos darán un producto pues que se verá mucho más brillante que lo que hemos visto en el tráiler. Yo el combate, la verdad es que me esperaba algo mucho peor. Porque Bloober en cuanto a narrativa y en ambientación es la leche, sabe hacer unas cosas muy chulas, pero en combate se queda muy cojo. Entonces yo me esperaba algo muy, muy desastroso y el combate se le ve competente, no es para tirar cohetes, pero a ver, yo qué sé, apuntas y disparas y pegas con una tabla, ¿sabes? Tampoco hemos visto mucho más, ¿no? No me esperaba yo ahí ni un Souls, ni un Bloodborne en el que hacer parries, ni esquivar, ni cosas de esas. No sé, yo creo que al final va a ser un juego chulo, que cuando salga, pues los fans de la saga y los detractores de ella seguro que encuentran cosas para meterse con él y para alabarlo, pero yo creo que va a ser un juego interesante. No creo, eso sí, no creo que llegue a las cotas de calidad del remake de Resident Evil 2 en cuanto a gráficos y toda esa revolución que hizo Resident Evil 2, que me parece que Bloober no tiene la capacidad para hacerlo, pero creo que va a quedar algo muy chulo. Yo, sinceramente, me gustó. O sea, me esperaba algo peor y me gustó. Tengo ese pequeño ahí por ser Bloober, porque el tipo de juego no lo hubiera englobado nunca a él por el tema de la acción, pero me gustó el combate. O sea, lo vi fresco en el sentido de combate, ves incluso como pega el palazo y ves como se cansa, que vas a notar, supongo que en el combate, yo por lo que he podido ver, que en el gameplay nos va a costar pegar, es decir, vamos a cansarnos, nos va a costar, no va a ser un hack and slash, que no queremos un hack and slash en los survival, los que nos gustan los survival queremos juego difícil, lo más parecido a la realidad, es decir, que eso es lo que va a pasar, que, o sea, tú te tienes ahora delante 3 zombies, no te vas a poner ahí a pegar patadas giratorias, hacer un harakiri y cargarte todo lo que se menea, no, vas a pegarte palazos de manera incorrecta a todo lo que se menea, te vas a cansar y igual te comen, y es lo que me gustó el combate, por ese sentido me gustó mucho. Y ahora poner tiempo y que si al final pulen mejor las cosas, que darles tiempo y al final a ver si se transcribe eso en un juego notable, sobresaliente. Sobre todo lo que yo espero mucho de Bloober es a nivel argumento y cómo van a montar el escenario y las secuencias, que esos son tíos dieces en ese sentido. Sí. Eso es. Diego. Y también que la historia, perdón, que me he colado. No, tranquilo, ya has empezado. Además, es muy rápido, que la historia de Silent Hill 2 original es también un poco rocambolesca, que tú lo jugabas en la época y te enterabas de la mitad, tienes que jugarlo 20 veces y que a ver cómo también qué perspectiva coge Bloober de eso, que no es fácil. Señor Diego. Sí, te veo ahí. Pues yo como no había preparado nada, pues os voy a contar dos cosas que me han surgido así mientras hacíamos el directo. Cuidado, yo voy a hacer un pequeño sketch. Es el especialista en improvisaciones. Es un tío, un crack, tiene una velocidad mental que no lo podéis creer. Increíble. Una de las cosas que os voy a contar es una anécdota que me ha pasado esta semana en Wallapop. Y es que, bueno, como coleccionistas, pues todos nos vemos ahí muchas veces en situaciones y cosas raras, ¿no? Todos tenemos heridas de guerra, ¿no? de las diferentes plataformas de compra. Y bueno, pues no todas tienen por qué ser excesivamente malas, aunque algunas son truculentas, ¿no? Algunas son truculentas. Y esta que me ha pasado es bastante curiosa.
precisamente era en una compra de las llamadas baratas, ¿no? En una cosa que a mí, como soy coleccionista todoterreno, yo admiro a los coleccionistas como vosotros, ¿no? Que os centráis y tenéis ahí unos objetivos y decís, pues yo PS4, pues yo Switch, pues yo tal, ¿no? Yo lo que vaya cayendo por ahí. Yo veo no sé qué, me encapricho y digo, venga, para adelante. Y una de las cosas que voy comprando de vez en cuando veo algo que me interesa son cartuchos sueltos de recreativas. Y en este caso, pues buscaba un cartucho de Sega, de Sega Titan, que fue, digamos, la placa equivalente a Saturn, con juegos de Saturn que iban en cartuchos, iban dentro de las recreativas de Sega y, bueno, hay bastantes juegos ahí interesantes y bueno, pues son una de esas colecciones laterales que vas haciendo. Y me encontré un cartucho de Sega Titan en Wallapop muy baratito y dije, bueno, pues vamos a añadirlo a la colección. Y cuando me llegó un sobre, me llegó bastante rápido el envío, muy bien, muy rápido. Venía desde Valladolid, así que fue al día siguiente ya lo tenía. Y me llega y abro y me sale un libro totalmente nuevo y era pues una novela. Y claro, escribo al chico, le envío fotos del unboxing, porque además una de las manías que tengo después de comprar tanto tiempo, pues es de grabar los unboxing de todo y hacerle fotos. Y le digo, oye, me acaba de llegar esto, me ha llegado a la oficina, me ha llegado una novela. Creo que te has confundido. Y me dice el chico, no lo he enviado en un sobre, lo he enviado en una caja. Y bueno, pues iba bien empaquetado, iba en una caja, iba con la etiqueta de Express y me enseña la foto que efectivamente pues él tenía una cajita y lo había empaquetado. Y me parecía un vendedor bastante fiable y la verdad es que su reacción me llamó enseguida para preocuparse, para ver cómo había sido posible. Y entonces le empiezo a dar vueltas al sobre y veo que el sobre en el otro lado tenía una dirección de una librería de Madrid que estaba cerquita de mi oficina, muy cerquita de mi oficina. Y bueno, pues llamo a esta librería, les pregunto y me dicen, pues sí, nosotros hemos pedido este libro a Valladolid. Ellos habían pedido este libro a Valladolid, no al mismo vendedor, sino a su proveedor de libros. Y en la oficina de correos se debió despegar la pegatina del paquete y la pegaron en el primer sobre que encontraron por ahí. Con lo cual nos llega esto y tenemos un problema 4. Tenemos el problema. Tenemos la librería que no le llega su libro, el cliente de la librería que lo había encargado, que no lo podía comprar, el chico que me envía el juego que lo había perdido y que, claro, yo abro la incidencia en Wallapop y a mí me iban a devolver el dinero, pero al vendedor no le devuelve ni el dinero ni el juego que está perdido. Entonces, bueno, pues hablando con él, le digo, ve tú a tu oficina de correos, voy yo a mi oficina de correos. Fuimos ambos a las oficinas de correos. Les pareció surrealista, era la primera vez que les pasaba, no entendían cómo se había podido hacer ese cruce, porque el sobre que me llega tenía 2 envíos. Por un lado venía el envío ordinario y estaba franqueado y pagado, y por el otro lado venía el envío express certificado, y claro, pues optaron por entregar el envío express. Correos se lava las manos diciendo que bueno, que es nuestro problema y nos deja ahí en manos del seguro de Wallapop, que tarda bastante en contestarnos.
insistiendo en el tema, pues, bueno, pido a la librería que me haga una carta y tal, en la que me cuenten un poco lo que les pasa para que hagan ellos también la reclamación. Y hacemos reclamaciones por varios sitios. Y al final, un par de días después, llega el juego, que es este juego, concretamente, Winter Heat, que es un juego de juegos de invierno, de recreativa. Y bueno, pues ha habido que hablar con Wallapop para cancelar la incidencia y deshacer todo. Fui a entregar el libro a la librería y así es como conocí a vuestra madre. Lo hemos conseguido solventar, pero Correos se lava las manos del tema. O sea, Correos nos dicen que se haga cargo del seguro. Wallapop no estaba claro que el vendedor hubiera enviado el juego, no lo tenían claro, con lo cual había quedado ahí entre medias. Al final, bueno, hemos cancelado la incidencia y todo, hemos podido yo recibir el juego, la librería recibir el libro, el chico recibir su pago. Pues he hecho un nuevo amigo que se llama Víctor, que está en Valladolid, que tiene un local de recreativas en Valladolid súper chulo que se llama Akiva, que os recomiendo visitar encarecidamente y seguirle en Instagram. Ha montado un local de recreativas allí y es un local que está muy céntrico, súper chulo, con un montón de recreativas japo, pues las Astro City, todas estas, pero reales, en tamaño grande. Un sitio muy, muy chulo que quedo pendiente de visitar pronto y nada, al final ha quedado todo en anécdota, pero bueno, pues se resolvió adecuadamente a pesar de los elementos, ¿no? A pesar de luchar contra Correos, contra Wallapop, contra los seguros y contra todo. Así que efectivamente, y nos pasa el enlace de Víctor Alonso, efectivamente, y su local, Akiva. Y le agradezco a Víctor los paseos y la paciencia que ha tenido. Y nada, la verdad es que hemos hecho una amistad por Wallapop. O sea que no todos los vendedores son chungos, ni todo es la jungla en Wallapop. Hay veces que hay final feliz a las incidencias. Pues yo te diría que eso es más normal de lo que crees. A mí me pasó 2 veces. ¿2 veces te ha pasado? No con Wallapop, y en este caso yo era el vendedor. Ya hemos comentado alguna vez que vendimos nuestra colección de miniaturas en eBay a nivel internacional, en pujas y tal. Incluso había gente, colegas de foros y tal, que me daban las gracias porque puse a vender muchas miniaturas que hacía siglos que no se veían, miniaturas especiales de convenciones y tal. Y una, pues bueno, voy a contar un caso, ¿no? A un chico de Italia me compra un set de miniaturas y bueno, yo pues era en plena pandemia y correos era un problema enorme para mandarlo por correos y entonces decidimos pues en esa pandemia pues coger, en este caso fue Seur. Y nada, yo cojo lo típico, viene Seur, venía a casa a recogerte el paquete, me coge el paquete, me da el balance de entrega y se llevan, ¿no? Yo además en la caja, yo ya me conozco a Seur y yo ya me ponía mi etiqueta con los nombres del chico al que va, también la mía de remitente y bueno, bien, ¿no? Y al cabo fueron 7 o 8 días, me escribe el chico de Italia por el chat de eBay y me manda una foto. Y me dice, mira lo que me ha llegado. Y era una caja enorme, toda llena de lana. Bobillos de lana, o sea, bobillos de lana. Digo, no me jodas. Me dice, ¿pero qué me has enviado? Digo, no puede ser. ¿Cómo que te ha llegado bobillos de lana? ¿Dónde? Y bueno, nada. Y sí, venía su etiqueta y que se lo enviaba yo. Digo, ¿cómo puede ser? Y le digo, y a mí se me ocurre, digo, no hay nada debajo. Y él ve que hay otra etiqueta puesta debajo y él despegó y veía la dirección real a la que iba dirigida. También era de Barcelona, de donde venía origen, a otra chica o italiana en otro pueblo de Italia, ¿no? Pues, ¿qué hicimos? Bueno, yo en aquella época, pues era por el tema, la plataforma Backlink, ¿no? Que trabaja con eBay, y bueno, y no me resolvían nada.
¿Qué hicimos? Lo tuvimos que resolver yo y el chico de Italia. Digo, podemos contactar, y él lo que hizo fue contactar de nuevo con los chicos que le habían entregado el paquete, les comentó lo sucedido, vinieron a buscar el paquete por su lado, mientras yo intentaba gestionarlo desde aquí con Padlink y con Seur, lo hice a la vez, por los dos medios, porque si hubierais visto fue una locura. Al final, allí consiguieron entregarle el paquete a la señora y la señora amablemente les devolvió el paquete que le habían entregado de miniatura, que no lo abrió. Bueno, pues ¿qué pasó? Nada, pues yo contacto de nuevo con Padlink y con Seur, les comento lo que ha pasado y me dice, no te preocupes, seguramente que allí volverán a hacerle en logística y le entregarán el paquete real al italiano. Bueno, al cabo de semana me dice, no me han entregado el paquete. O sea, se han llevado el de las lanas, todo está así y no me han entregado el paquete. Nada. Digo, ¿cómo es posible esto? Nada. Al cabo de un mes, yo pues peleado con todos sitios, me llega el paquete mío, el que yo había enviado, llega a casa, devuelto, pero me pagan a casa que tenía que pagar 49 euros. Digo, ¿cómo que tengo que pagar 49 euros? Sí, porque no hemos podido hacer entrega y es una devolución forzosa, te lo hemos que entregártelo y tienes que pagar. Digo, no. Digo, lo que me estáis contando, ¿no? Nada, le digo, no, que llevároslo. Entonces, ¿me puedo volver en contacto con Padlink? Tiene usted razón, volveremos a contactar. Después de otros 3 o 4 días, luego ya se vino el chaval, el chico, con el paquete y me hizo entrega y no tuve que pagar nada. Bueno, por ahora pelearme otra vez con la plataforma y con Seur para yo he pagado un servicio, ya no que me compense, no, yo me tenéis que o bien venir a recogérmelo para volver a enviarlo. Bueno, pues otra vez, otra semana, pero me hicieron pagar y luego me dieron un cupón de dinero, pero fue la única manera porque a mí me corría prisa, sobre todo porque el chaval, el chico, había sido enorme. Yo que hice al final, bueno, pues lo típico, abre la caja, ves que está correcto y le puse de regalo 5 o 6 miniaturas más, ¿no? Porque el chaval fue correctísimo. Suerte que al final hay gente en los dos lados que al final ves que cuando hay buena voluntad por ambas partes y al contrario, cuando al final, después de 2 meses, imagina la película, 2 meses luchando, que le llegó el chico agradecido, que no se esperaba que yo le hubiese regalado esas miniaturas, que tal, que sí, que estaba loco, que cómo le había mandado eso, que eso valía mucho dinero. Digo, no, hombre, si al final yo estoy agradecido que tú has aguantado toda esta mierda y me podías haber mandado a paseo. Al final, pero lo fuerte no es eso, que me volvió a pasar otra vez. Lo digo por un tema de que Seur es de las peores plataformas de mensajería. ¿Por qué? Porque trabajan a mano. Es decir, ellos cuando reciben los paquetes no llevan pistola, todo trabajan con albaranes de entrega y de salida y con su albarán van a una logística. En la logística se pierden paquetes, no es que se los lleve nadie, no, es que reetiquetan malamente un montón de paquetes. Fijaos, en mi caso, que cuando yo vendí aquello, vendí muchos paquetes en aquel momento, en cuestión de fueron 3 o 4 meses me traspapelaron 2 paquetes, que acabaron uno en cada país, en una parte del mundo. La suerte es que pudimos gestionarlo, pero la cantidad de esos paquetes que se pierden es brutal. Hablando con el chico que venía a hacer, que lo hablé con él, cogimos confianza, me dijo, no, si esto es... y siguen trabajando de la misma manera, o sea, sin albarán, sin código. O sea, tú cuando trabajas con un UPS o con cualquier otro tipo de compañía, viene, te traquea el código de recogida y eso vas viendo ese proceso. No hay ningún movimiento, además lo saben, que no puede haber ningún movimiento más de etiqueta por el tema, la posibilidad de que haya un... Así que, Diego, eso es muy normal, pero mucho. Pues bueno, quería contarla porque normalmente estas cosas acaban en tragedia y bueno, esta vez acabó positivo y por eso. Y hablando de renaceres, pues hemos hablado del renacer de Konami y quería también hacer una mención al renacer de Atari, que creo que está haciendo las cosas notablemente bien a nivel coleccionismo. Está rehaciendo muchos de sus juegos, haciéndolos como indies, para Switch, para PC. Ahora están regalando muchos de sus juegos, muchos de sus remakes los están regalando en Prime Gaming, en Amazon Prime Gaming. De hecho, este mes van a regalar varios más de Atari que ya hay anunciados. Ahora mismo tenéis
el Breakout, me parece, esta semana, gratuito. Y bueno, pues no solo están haciendo esos remakes y están adaptándolos a nuevas consolas y a Switch y a eso, sino que además están reeditando de nuevo cartuchos para la clásica Atari 2600. La Atari 2600, una de las primeras grandes consolas de la historia, una de las primeras consolas de éxito enorme, sobre todo en Estados Unidos, y bueno, también tuvo bastante repercusión en Europa, pues bueno, ha recibido nuevos juegos y reediciones pues 40 años más tarde. O sea, ahí estamos. No solo eso, sino que han sacado esta consola que no es una mini, sino que es una consola compatible con los juegos antiguos, con los cartuchos y con los nuevos juegos que están lanzando, efectivamente. Mr. Run and Jump, Berserk, estos juegos que están reeditando en un formato idéntico a los originales y que se pueden ejecutar tanto en la consola original como en esta nueva 2600 Plus, que es compatible no solo con los juegos de 2600, sino con otra posterior, que es la Atari 7800, donde los gráficos ya eran mucho más evolucionados, mucho más cercanos a NES o Master System. Hay que tener en cuenta que Atari 2600, efectivamente, los juegos han envejecido bastante mal. Son juegos del 77, 78, juegos que tienen gráficos muy simples y que no son para todos los públicos, que algunos son durillos de jugar porque los gráficos son demasiado simples. Sin embargo, los de 7800, ya hay juegos de Atari 7800 bastante majos, muy similares a NES y a Master System, con scrolls muy buenos, con sprites, con franquicias reconocidas, con Double Dragon, con Renegade, con juegos que hemos jugado en otras plataformas. Y como digo, pues Atari está lanzando estos nuevos cartuchos que ya vienen con su PEGI y su calificación alemana, está aquí el USK, pero que mantienen el formato de los antiguos y mismo tamaño, incluso mantienen las numeraciones y los códigos correlativos a los originales, o sea que están cuidando todo el detalle para que se integren perfectamente con la colección de antiguos. Hay títulos nuevos como este Mr. Run and Jump, que es un título totalmente nuevo, y hay reediciones con mejoras que han hecho a juegos antiguos, como este Berserk, que es una reedición. Y en Estados Unidos pues ya hay anunciados varios juegos más como decía, de 7800 que llegarán pronto porque los han anunciado como juegos internacionales. Aparte de hacer esto que nos está llegando aquí en internacional, están haciendo muchas acciones en Estados Unidos que están bastante chulas. Una de las cosas que están haciendo, por ejemplo, para coleccionistas en Estados Unidos han lanzado unos colores alternativos con las cajas en plata, que son más el estilo clásico, y que bueno, pues esas cajas plateadas son ediciones limitadas que están para coleccionistas de un máximo de 1000 unidades o 2000 unidades numeradas, y están haciendo esas ediciones coleccionistas. Y aparte de eso, también están haciendo placas recreativas, es decir, las recreativas originales, pues el Missile Command, Asteroids, Centípede, están haciendo recreaciones de esas placas recreativas que son de adorno con la historia de la placa, pero que son totalmente funcionales, que las pones en una máquina con JAMA y puedes jugar la recreativa original, o sea que son jugables. Entonces están cuidando mucho digamos, sus franquicias, están haciendo ese renacer de la consola y lanzando nuevos juegos para la consola clásica y lanzando reediciones
de juegos que, bueno, ya son difíciles de encontrar en buen estado, porque recordemos que tienen juegos que tienen 40 años, que son de cartón y bueno, pues que en muchos casos tuvieron tiradas muy cortas de ventas. Y bueno, pues están reviviendo todos esos juegos. A mí me parece una iniciativa súper interesante y que espero que triunfe. Se nos cayó. Lo Lo perdimos. Diego, que se nos has caído. Diego, vuelve. Ahora que me había puesto los dientes largos. Dice, me pone los dientes largos, me va a hacer generar una necesidad y se nos va. No, y lo que dice aquí la gente del chat, como Pablo Ya Retro, está, aquí te veo de nuevo. que como ¿Qué has hecho? Tú has creado la necesidad y te el tiras. FOMO y me piro. Dejo ahí bomba de humo como los ninjas. Ahora os dejo con los dientes largos con Nintendo y Sega, que no saquen juegos de Mega Drive y Super Nintendo. Pero ya no te estoy amigo. Más que nada, un problema muy gordo ahora en casa, que necesito ese Atari. Yo creo que es una iniciativa súper chula y que espero que triunfe, más que nada para que se contagie a otras compañías, ¿no? Que podamos recuperar pues juegos, incluso que se editen juegos en cartucho que nunca se han editado, igual que salió la Super NES Mini, ¿no? con el Star Fox 2, pues que podamos tenerlo en cartucho, que podamos tener un cartucho original editado por Nintendo, ¿no? Y una edición coleccionista sería precioso. Uf, eso creo que revientan en ventas, ¿eh? Creo que reventarían en ventas. Yo creo que aquí la gran mayoría que está viéndonos y los que nos puedan llegar a ver están deseando ver algo así, Bueno, y hablando de Atari, yo creo que en conjunción estamos viendo esa reimaginación y esos juegos remakes de sus juegos clásicos modernos en Switch y PlayStation. De hecho, lo está editando muchos Limited Run Games en sus packs, que muchos salían digital, ya se están intentando en físico, que creo que va en consonancia y en apoyo a su alter ego, que sería el clásico, y creo que es para apoyar sus franquicias. Creo que Atari lo está haciendo bien, sinceramente. De hecho, no sé si habéis visto los nuevos juegos que está editando Limited Run y los que van a llegar a Europa, que todos pintan, tienen ese aroma clásico, porque no dejan de ser esa reimaginación de esos juegos, pero que están todos muy bien. Quizá para cierto público son juegos demasiado arcades, que están acostumbrados a otro tipo de juegos, pero a nosotros, por ejemplo, nos mola mucho esa marcha, ¿eh? Sí, el recopilatorio de 50 aniversario ya estuvo muy bien, esa edición, el Steelbook, cuidaron la edición, cuidaron muy bien el interfaz gráfico, daba muchísima información de todos los juegos. Creo que es un ejemplo de cómo hacer un recopilatorio por la cantidad de extras que pusieron. Y aquí pues le están poniendo mucho mimo y mucho cariño a estas ediciones, con lo cual pues me gusta un poco la deriva que están tomando, sobre todo teniendo en cuenta que nos están cortando el físico, el resto, que están los días contados. Y a eso vamos a tratar el último tema de la noche, ¿no? Que bueno, que igual depende cómo sea, igual nos tiramos aquí demasiado tiempo hablando del tema. A ver, el último tema que lo habíamos comentado es la deriva que está tomando la industria, el tema de los despidos que estamos viendo por muchísimos equipos de desarrollo. Y en este caso quizá el más notorio ha sido Microsoft, con ese despido de 2.000 empleados de Activision Blizzard, pero que no son todos de Activision Blizzard. Luego se ha demostrado que son de muchos departamentos, la gran mayoría de Blizzard Activision, pero por ejemplo hay el departamento exclusivo de todo lo que sería el aparato dedicado a la venta física de Microsoft. Han despedido al 100% de los empleados. Eso es muy fuerte. Comentaba el periodista americano que lo comentó en su noticia, que no suponía eso que abandonase totalmente el formato físico de Microsoft, pero que era un síntoma claro de hacia dónde estaba tomando cariz la plataforma. Hombre, yo lo tengo clarísimo. Si tú, que estás en pleno desarrollo todavía de tu consola, la cual todavía aguanta formato físico, tú echas a todo tu plantilla que es dedicada a la venta de formato físico, cuando encima
has dicho por activa o por pasiva que tienes 2 o 3 años de superávit en ventas, porque yo podía entender que se echara gente, por ejemplo, bajo mi punto de vista, cuando tú estás dando déficit brutal, o una de dos, o nos están mintiendo, que es que tienen un déficit muy bestia, o que realmente lo que quieren, bueno, lo que tengo claro es que quieren abaratar costes y hacia dónde va esto, ¿no? Todo va al tema de su Game Pass, y lo que quieren es la producción de dobles A's y juegos indies o similares, y dejar de producir triples A, que les está costando mucho dinero. A eso es donde vamos a hablar ahora, creo yo. Visto cómo está la industria ahora mismo, con los recientes despidos de Devolver Digital, que se ha ido el CEO, y otros tantos ejemplos en la industria. ¿Vosotros qué opináis del tema? Bueno, es un poco complicado siempre, porque siempre hay muchas noticias de compras de estudios, de despidos. Es cierto que cuando compran estos grandísimos estudios, ¿no? Pues hay muchísima duplicidad de puestos y es lógico que haya despidos. Aparte, cuando terminan de realizar un juego, esto en Estados Unidos sabéis que es lo más normal del mundo, que cuando se termina un desarrollo todos a la calle. O sea, y luego cuando empieza otro nuevo proyecto, otra vez lo vuelven a contratar. Entonces, los despidos estos son un poco engañosos en algunos casos, porque pueden haber terminado proyectos y pueden coincidir que echan en la compra, pues mira, este proyecto lo cancelamos y todo ese equipo va a la calle, porque simplemente vamos a cancelar el proyecto y todo ese equipo va a la calle ahora mismo. Y hasta que no tengamos otro proyecto no volvemos a contratar a la gente. Y luego echan a todos los cargos duplicados, con lo cual se va un mogollón de gente de administración y echan a muchísima gente de administración para recortar, y dices, has comprado un estudio para echar a todo el mundo, al final han comprado la propiedad intelectual. O sea, lo de la gente, la mano de obra saben que la van a acabar encontrando, porque siempre hay esta rotación en el sistema. Siempre echan a los desarrolladores después de cada gran proyecto. Entonces, son un poco engañosos, claro. No sabes muy bien, porque siempre ha habido grandes despidos en los sectores y parece que siempre se acaba todo. Sony ha cerrado grandes estudios a lo largo de la historia. Cerró el estudio Liverpool, cerró, ¿sabes?, la antigua Psygnosis, se ha ido cargando estudios, y Microsoft ha ido haciendo lo mismo. Se han ido cargando estudios alegremente, pero siguen saliendo franquicias y siguen saliendo nuevos proyectos. Entonces, no creo que sea especialmente significativo, más allá de que hay un periodo de consolidación y de compras. Está claro que se está agrupando en grandes grupos que se están comiendo todo, y bueno, pues que quedarán 4 o 5 grandes grupos. Y en el caso de Microsoft, pues hay que recordar que es Microsoft, es una compañía de software. El hardware siempre se la ha traído bastante al fresco. Nunca han tenido gran interés por el hardware, y cuando han tenido interés han fracasado estrepitosamente. Fracasaron con Zune, fracasaron con el Microsoft Phone, han fracasado en bastantes ocasiones con el hardware, y lo único que les ha ido bien es el teclado y el ratón de Microsoft, que eso se venden muchos teclados y ratones. Y con Xbox yo creo que están haciendo una tarea de desgaste para cargarse a Sony. O sea, están tomando la estrategia de cargarse a Sony, y Sony les está siguiendo un poco el juego. Van siguiendo el mismo camino, solo que Microsoft tiene detrás todo el cloud de Azure, ¿no? de Azure, todo el cloud gigante del mundo, todos los grandes estudios de software, y lo que le interesa es poner su software en el mayor número de sistemas posible. Da igual que el sistema lo haga Sony, que lo haga Nintendo, que lo haga la Steam Deck, o que sea cualquier otra cosa. Ellos lo que quieren es vender su software y estar en todos lados y tener el Game Pass en todos lados. Y Sony es una compañía de electrónica de consumo. Sony ha vivido toda la vida de vender cacharros y dispositivos, y llevar la deriva de ir hacia software como servicio y de competir con el gigante de software como servicio, pues si Google no ha podido y se la ha pegado con Stadia, pues no sé si es el camino que debería seguir Sony. Yo creo que debería apartarse de ese camino que le lleva a la destrucción.
Y esa es mi pequeña opinión. Y yo el único apunte, y luego dejaré paso a tanto a Baru como a Jack, es que te lo compro. Además, yo esperaba que hubiera despidos, pero Microsoft ha engañado. Ese es el tema. Porque ellos dijeron, por activa o por pasiva, que iba, y sobre todo la FMA, por el tema, ya sabéis, el típico juicio, de que iban a cuidar a los trabajadores, iban a estar en mejores condiciones, mejor pagados y tal. Y luego resulta que pactó con el sindicato mayoritario, porque no tenía sindicato Activision, ni siquiera Microsoft no ha tenido sindicato y ha aceptado las condiciones. Y resulta que todo aquel que estaba perteneciendo a ese sindicato, o se ha afiliado a ese sindicato, no han echado a nadie. A los que han echado todos son ajenos a ese sindicato, por lo que al final ha sido una criba sin rigor y sin criterio y sin mirar, como tú comentabas, dobles puestos, que tampoco les ha dado tiempo. Directamente han hecho la tijera, les ha dado igual. Un proyecto que además llevaba Blizzard, que ese Survivor que tenía en desarrollo, que le habían puesto mucho mimo, que llevaban 5 años trabajando en él, ha dicho Microsoft, no me interesa, vale mucho dinero terminarlo, lo corto y lo elimino. Han ido, está claro que la tendencia es la que es. Querían Activision por sus licencias, para trabajar con ellas. Creo que vamos a perder los usuarios, vamos a perder calidad en los juegos, pero mucho, porque va a invertir menos dinero en la producción de juegos, porque lo va a sacar día 1 Game Pass. Microsoft lo sabe, Xbox lo sabe, y están aminorando costes para aguantar ese bache que van a gastar una década para cargarse a Sony. Ese es el camino, como tú bien dices. Ahora mi mayor proyecto de Microsoft es ahora mismo cargarse a Sony y, si puede, también a Nintendo. A quedarse con todo el cotarro, como ha hecho siempre. Es una empresa monopolística, lo ha hecho muy bien siempre a nivel... tiene un criterio brutal, en ese sentido es la mejor, y si puede lo conseguirán, si la dejan la conseguirán. Y creo que a largo plazo, a corto plazo el Game Pass ha sido muy bueno para el usuario, pero a largo plazo va a ser muy malo. No vamos a encontrar en un solar con Microsoft si consigue al final su propósito. Os doy paso a vosotros, Baru, si quieres. No, pues tampoco voy a decir nada que no hayáis dicho ya. O sea, cuando sobre todo una empresa tan grande como Microsoft adquiere otra empresa que también era muy grande y muy importante, ¿no? Como es Activision Blizzard, y sobre todo Activision Blizzard, que lleva ya unos cuantos años un poco deficitaria en lo que era prácticamente todos sus proyectos, y con escándalos por un lado y malas decisiones en lo jugable y tal. Pues lo lógico y lo normal es que haya recortes. Pasó cuando Game compró GameStop aquí en España, que decían que no, que nosotros vamos a cuidar a todo el mundo, y al final cerraron prácticamente todas las tiendas de GameStop y despidieron a prácticamente todos sus trabajadores. Pues que estaba cantadísimo. O sea, yo no me ha sorprendido en absoluto, porque al final Microsoft es una empresa que quiere ganar pasta, ha comprado otra empresa que no estaba ganando y no va a mantener todos los assets de esta empresa para perder dinero a las puertas, ¿no? Como bien habéis dicho, pues el objetivo de Microsoft eran las propiedades intelectuales, que creo que Activision Blizzard no va corta de ellas, y podrá sacar pasta prácticamente invirtiendo muy poco dinero, porque puede hacer remasters, puede hacer ports, y eso es lo que le va a dar la pasta a Microsoft. Y en cuanto al tema del físico, tampoco me sorprende. Quiero decir, Microsoft, la tirada desde Xbox One de todos sus juegos ha sido prácticamente algo mínimo. Tú vas a cualquier tienda actualmente de videojuegos, ya sea grandes superficies o bien tiendas especializadas, y las estanterías verdes son prácticamente mínimas y en algunos casos ni siquiera existen. Entonces, lo lógico es que Microsoft en futuras consolas, en futuras generaciones o en futuras incluso revisiones de la consola que tiene ahora en el mercado, lo lógico es que tire al formato digital, y para tirar al formato digital, una de dos, o relocalizas a todos tus empleados que se encargan de esas funciones, o los echas a la calle, y pues Microsoft ha decidido echarlos a la calle. No me toma por sorpresa ninguna de las dos decisiones. Yo soy un tío al que le gusta jugar, y bueno, veis aquí las estanterías, le gusta coleccionar y le gusta tener sus juegos en formato físico, por lo tal la pérdida del formato físico me parece que es una noticia triste. Creo que para todos nosotros que estamos aquí viendo este streaming y participando en él, no creo que eso sea sorpresa para nadie. Y
y es una pena, tanto la pérdida de oportunidades, ¿no?, para el propio consumidor que supone esta decisión, porque tú cuando destruyen el formato físico al final te quedas únicamente con la opción del formato digital, que encima está constreñida por ese monopolio que tiene cada una de las empresas que lo publican, ¿no? En este caso Sony, Nintendo o Microsoft en cada una de sus stores, y al final pues son decisiones que al final las que luego los vamos a pagar somos nosotros, ¿no? Sí. Jack, ¿tú qué tienes que decir? Porque además Jack coleccionaba Xbox, ¿eh? Colecciono. ¿Sigues coleccionando? Bueno. ¿No te cambias de chaqueta todavía? Pues se puede ver la liada que tuve hoy con el Flores, porque yo con esto de la cámara no me aclaro. ¿Ves esto que está aquí al lado de donde está mi dedo? ¿Lo ves? Eso que estoy arriba. Sí. Era coleccionista del Persona 3, que hoy me liaron. Y curiosamente, en el game había una coleccionista del Persona 3 de Xbox. Vale. Y bueno, ya, y enlazo con lo que dice Baru, yo voy a enfocar este tema, porque a mí realmente, yo que soy un tío de a pie, esto es como la política y te ven estas cosas, para mí no las veo, no. Yo veo el día a día, la estantería, los juegos, la moto que nos vendieron a los que éramos usuarios de Xbox, lo que cuando empezó la Series X y la Series S, que sobre todo con los que estábamos metidos en el coleccionismo, nos vendieron una moto de puta madre, ¿eh? Perdón de la palabra, pero que es así. Porque yo me veía con mi Jet Set de Radio Futur, por decir uno, y digo, bueno, pues viene Phil Spencer y me está diciendo que yo en mi Series X lo voy a poder jugar. Y he jugado nada, que no he podido jugarlo ni disfrutarlo. Y digo yo, bueno, pues ya me estás vendiendo una moto. Los backwards estos fueron una mentira tremenda, que sí, que algunos se arreglaron, que hay juegos que los puedes disfrutar, que Phil Spencer es un CEO cojonudo, yo creo que es el mejor de esta generación, con diferencia, pero que ahora nos vienen con esta. Yo el otro día, hace un par de días, cuando saltó el tema yo ya estaba, mi colección se va a Canarias, a mí no me venís con esto ahora. Que no puedo comprar juegos, ¿qué pasa? Que me vas a cortar Xbox, porque yo pasé de ser no voy a decir a favor del Game Pass, pero he pasado bueno, es un servicio que me ofrecen a un completo detractor. Yo el Game Pass es la muerte para. A ver, los que acaban en el Game Pass, yo entiendo que hay juegos que no venden lo que tienen que vender y una salida es Game Pass. Y te metes ahí, tú tienes un catálogo, pero que, a ver, por ejemplo, ahora tú me estás sacando un Persona 3 en Game Pass, está bien, pero que no incentivas a una persona que lo quiera comprar o que se esté planteando comprar. Después estamos los que vamos a tiro fijo y después está el resto de gente, los casual, los de yo compro el juego, me lo juego y vuelve para el game, ese tipo más, que yo creo que es más numeroso que nosotros. Y eso es lo que se está cargando en el formato físico realmente, que son los que el grueso que compra es ese, no somos nosotros. Nosotros, el coleccionista de estantería, de como los que tenemos todos y el resto de canales, somos una minoría. La mayoría es el tío que hemos hecho toda la vida de los videoclubs antiguamente. Hoy en día yo compro, juego, devuelvo, compro, juego, Wallapop. Es ese tipo de gente. Y ahora me estás diciendo que me estás cortando el formato físico cuando ya de por sí me siento engañado con todo lo que me has hecho con el tema de los backwards, de que no puedo aprovechar mis juegos de 360, no puedo aprovechar, porque para mí a la hora de cuando en el año 2020, cuando salió Play 5 y salió Xbox Series X, para mí un motivo de decantarme más para Xbox fue eso, el formato físico, el poder disfrutar de todo el catálogo que yo tenía acumulado. Yo voy al game a día de hoy, voy al Carrefour, voy a cualquier cosa, tengo unos catálogos pequeños, pero aún puedo comprar, me voy a Waka, me voy y puedo comprar, y tú me estás diciendo así de golpe y porrazo que yo, señor de boina, gallo debajo del brazo y estantería Billy, que no voy a poder seguir llenando mi estantería, que tú me vas. Es que para mí el formato digital es como los Crypto Bros.
Y yo lo siento mucho, yo quiero algo tangente, algo tangible, algo que yo pueda coger, que esté ahí, que llegue el día de mañana y si tengo esos 50 euros o lo que sea, y yo sé que hay gente que esto no le parece bien, pero yo lo pienso así, que llegue el día de mañana, yo tengo un problema y tengo ese juego físico ahí que se puede ir para game, yo tengo esos 50 euros invertidos en humo, ¿qué pasa con eso, tío? Yo es que, sinceramente, como me preocupo, ¿entiendes? Me preocupa el aspecto de que esto es un toque de atención con respecto a que cada vez van a ir recortando más, pero que tampoco es plan de acojonar a la gente. ¿Te estás encontrando ahora un Softstar físico, por ejemplo? ¿Están sacando juegos físicos indies por fin en Xbox, cosa que no se planteaba antes? Y aparecen ahora, cuando están avisando que cortan el formato físico. Ahí yo ya, pues, se me bajó el calentón, empiezo a pensar en esas cosas y yo me calmo. Y, por ejemplo, ahora, pues, veo una coleccionista del Persona 3 y digo, mira, pues, tengo una coleccionista en Xbox, que eso antes también era impensable. Vamos a ver, yo creo que la desaparición del formato físico es más un deseo de las grandes compañías por controlar ya todas las ventas, o sea, por la avaricia pura y dura, de decir, oye, todo ese mercado que hay de segunda mano yo quiero sacar tajada. Y entonces, realmente las compañías quieren que sea todo digital y que si hay una transacción digital entre usuarios, pues ellos se lleven una comisión, que sea, entiendo que los juegos tendrán a ser NFTs y cada juego será un token único y tú podrás vender tu token a otro usuario, pero la compañía se llevará tajada. Es más, yo te voy a dar, y disculpa que te corte, te voy a dar un giro de tuerca. Yo creo que es que ni siquiera quieren que sea digital tuyo, que tú, lo que no quieren es que tú poseas la licencia, es ofrecerte como una película, meterte con tu tal, te juegas la partida y se acabó. Fin, no hay nada tuyo, no hay nada, y si pagas mi servicio tal, y si no tienes, o sea, quedarte sin ningún tipo de propiedad. De hecho, el CEO de Ubisoft lo dijo hace poquito, que los usuarios estaban mal acostumbrados. Tendrían que acostumbrarse a no ser propietarios del juego. Ahí la habéis dado. Ahí la habéis dado. Realmente es lo que está aquí, lo que quiere Microsoft. De hecho, ante el anuncio de hace un par de años, ¿no?, que está la Comisión Europea intentando meter esta nueva ley de igualar el juego digital al físico en la posibilidad de venderse entre usuarios, no quieren eso. Si eso se llegase a cabo, por eso la gran velocidad o rapidez que quiere Microsoft hacerse con todo el mercado de stream, manejar solo el cotarro y que pase todo por ellos. No quieren que eso pase porque estaríamos en las mismas. Si al final el usuario puede vender sus juegos digitales y ahí no pinta nada, en este caso las compañías, estarían en la misma situación y eso es lo que no quieren tampoco. Ellos quieren tener el control absoluto de todas sus franquicias. Y Sony y Nintendo todavía no están del todo, porque no sé si sabéis que Sony, a pesar de que tiene el 60-70% de ventas digitales, resulta que sus juegos físicos, sus propios juegos físicos, los suyos, los de Sony, el 70-80% de sus ventas son en físico. Yo ese dato lo desconocía hasta que me enteré hace poquito. Resulta que sí, los juegos terceros y juegos juegos de otras compañías, el gran volumen de ventas, el 70-80% es en digital, pero los juegos propios de Sony, los que venden realmente el gran volumen de ventas, siguen siendo en físico. Por eso están todavía, y les ha forzado Microsoft, realmente Microsoft es los que les ha forzado a tomar ese camino, que creo que Sony todavía no estaba totalmente, y creo que, como decía Diego, se van a equivocar. Creo que si siguiesen con su mirada clásica intentando apoyar, la gente le seguiría la estela, pero creo que les tiene demasiado miedo a lo que pueda suponer el monstruo de Microsoft y creo que se están equivocando. Yo tampoco tengo tan seguro de que Sony vaya a seguir tan de cerca la estela de Microsoft. Yo creo que Sony en algún momento planteará una alternativa a lo que es el Game Pass de Microsoft o el juego en la nube, pero yo creo que su
su línea de distribución clásica la seguirá manteniendo, y si no la mantiene Sony, la mantendrán otras compañías. El puesto clave aquí es que Sony, como bien has dicho tú, gana todavía muchísima pasta con la distribución física. Microsoft no creo que gane tanta. Entonces yo creo que Microsoft, dado que esa parte de la distribución no le reportan tanto beneficio y que tiene un conglomerado detrás que puede prácticamente subsanar a base de talonario cualquier mala decisión que tomen, y por lo tanto se pueden arriesgar a tomar decisiones mucho más salvajes para la industria que Sony, puede quitar en su próxima consola lo que es el lector de discos, y se pueden comer esa parte porque tampoco les supone tanto para ello. Yo creo que Sony todavía está muy lejos de hacer eso porque, como bien has dicho, les da pasta todavía. Entonces, Sony quitarse, sacar una consola sin lector, que es lo que mata el formato físico, no lo mata otra cosa. O es decir, si Xbox siguiese teniendo, como bien ha dicho Jack, un lector, ahora mismo Rezar Games, por ejemplo, parte de sus juegos lo está sacando en Xbox. Que Xbox no distribuya ningún juego en formato físico no significa que vaya a dejar de haber formato físico. Tenemos las tiradas limitadas, las empresas limitadas que ponen estos riesgos porque su mercado es más nicho. Pero en el momento en el que la propia empresa te quita el lector, ahí es cuando mata completamente, porque ya no tienes tú ningún tipo de posibilidad, ¿no? Yo creo que Sony está muy lejos de eso. No creo que en la siguiente generación la consola de Sony vaya a desaparecer el propio lector. Sí que es verdad que creo que además han cambiado de CEO hace poco, puede ser. Y en una de estas entrevistas o una de estas cosas que hizo el CEO le dijo como que el devenir de Sony se centraba en el juego por streaming, no en un Game Pass ni en el PlayStation Plus, sino en ofrecer juego por streaming, ¿no? Que tú ni siquiera te descargases, que te conectases a cualquier dispositivo y tuvieses ahí tu plataforma de streaming. Yo eso no lo veo como la línea principal de Sony a corto plazo. Yo creo que es lo que he dicho, van a poner una alternativa para Microsoft, pero no creo que alteren tanto lo que es el curso de sus políticas, y más ahora que parece ser que, gracias a Dios, van a abandonar un poquito la visión esta norteamericana que estaba teniendo la empresa, porque Jim Ryan, me parece, se ha ido ya y han puesto a otro director que en esta vez es más japonés, y parece ser que están volviendo otra vez a la mentalidad japonesa, y la mentalidad japonesa ya sabéis cómo es. O sea, es más tradicional y conservadora que la Biblia. Que vuelvan a ese y sobre todo tema censura, porque ya sabéis que como se lleva todo desde Estados Unidos, el censor americano no es culpa de Sony, pero el SRB es muy, muy bestia. Pero ¿qué pasa? Que como las tomaban las decisiones los americanos desde allí, al final tomaban la decisión aquellos de que fuera unilateral para todo el mundo. Cuando se tomaban desde Japón no había problema. Ojalá esa sea también mejor. Nintendo, siendo Nintendo, no estén censurados, ya es que esto ha sido los últimos años un poco gordo. Muy, muy surrealista. Sí. Bueno, chicos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo os ha parecido hoy la experiencia? Yo me lo he pasado de puta madre, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Además, compartiendo con vosotros que sois todos unos cracks. Me ha sorprendido mucho ya que se ha desenvuelto ahí como una culebrilla de manera brutal, ¿eh? Sí, voy a ser el segundo streamer famoso del puerto. El primero ya sabemos quién es. Sí, ¿no? Lo hemos pasado muy bien. Además, la gente ha estado a tope. Sentimos mucho si no hemos podido leeros a todos y poniendo, pero ya sabéis que esto se ha hecho más un tipo podcast y un poquito debate. Iremos aprendiendo también sobre la marcha. Yo estoy aprendiendo a utilizar este Streamlabs, creo que es, que todo es muy nuevo, acostumbrado a utilizar OBS, y Eva se ha puesto al día, que me lo ha dejado un poco apañado en cuestión de 48 horas, una locura. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí, también gente que estaba por YouTube. Y os encomiendo a que dentro de 2 o 3 semanas, que lo tenemos que hablar, hacer un nuevo podcast, que ya os digo que esto es el inicio, que de momento está anclado a este canal, pero esto es un compacto de 4, y aquí son 4 partes y son tan propietarios de este elemento que es este debate como un servidor, ¿no? Así que no sé qué les tenéis que comentar o queréis comentar alguna cosita. Iros
despidiendo si queréis. Pues me despido yo primero diciendo que salvad el formato físico. Salvad el formato físico. Vamos a hablar a Willy. Porque, bueno, se ha demostrado en otras industrias, como el lío que hay en el cine con la cantidad de plataformas que hay, lo difícil que es encontrar cualquier contenido. Al principio nos las prometíamos muy felices con Netflix, igual que nos las prometemos felices con el Game Pass. Ahora está todo fraccionado en 3.000 plataformas, tienes que pagar muchísimo más por ver cualquier cosa, no encuentras el contenido. Muchos contenidos antiguos y clásicos se pierden porque no interesan, porque no venden, porque no... Y te encuentras con mucha morralla barata, fácil de producir, que es lo que nos pasará si nos quedamos solo con el formato digital, que perderemos muchas de estas triples A's y de estas grandes producciones y tendremos morralla batallera tirando de IPs clásicas y tirando de grandes marcas, porque las tienen, pero con mucho refrito y mucho reciclaje y poca personalidad. Entonces, salvad el formato físico. Nos vemos en el próximo stream. Muchos besos y gracias. Jack. Yo, para mí, ha sido esto terapéutico 100%. Un placer empezar ya a conocer a Barugón y a vosotros dos, ¿qué voy a decir? Yo a Diego para mí es un maestro y un grande y Tony, tú eres el que me está dando la oportunidad y ya ve que para mí me lo tomo muy en serio. al mismo nivel que más seguro, porque me he tirado toda esta semana currando y intentando, bueno, casi yo bueno, si me dejáis yo hago un soliloquio. Bueno, pero ha estado muy bien, ya lo tengo que decir. Yo tenía miedo, porque además nunca he llevado un coloquio a 4. Tenía miedo de pisarnos, de llevar los tiempos, pero creo que ha sido muy fluido. Me habéis hecho las cosas fácil. De hecho, ha habido un momento que ya vosotros sabréis. Creo que cada vez lo haremos mejor, pero ha sido, la verdad, muy fluido. Me ha encantado la experiencia y quiero más. Yo quiero más. Baru. Nada, pues ¿qué voy a decir? Que no hayáis dicho ya. Yo creo que el tiempo que marca el marcador del online lo dice todo, ¿no? Que llevamos aquí 2 horas y media sin parar de hablar sobre videojuegos y una media de entre casi más de 40 personas viéndonos. O sea, eso me parece algo maravilloso, tanto el hablar de videojuegos entre nosotros, que siempre es muy agradable, como el que haya tantas personas interesadas en vernos. Me ha parecido una experiencia muy chula, me ha parecido que además ha quedado todo muy, pero que muy bien, y esperando poder repetirlo cuando vosotros queráis, ya sabéis. Sí, nosotros, en principio, tengo que decirlo, las técnicas, la cabeza, pero tengo que decirlo, que ya todas han tomado el control absoluto, creo que vaya hasta el segundo plano. Hay un equipo enorme, ellos lo van a hacer relevo, los viernes también, ya aquí hay una pequeña promo. Así que el próximo viernes posiblemente serán ellas las que estén aquí, sentadas y haciendo esto. Nos va a encantar, nos vamos a estar ahí pendientes y vamos a intentar hacerlo bien, moderar si podemos. Y nosotros, en principio, si podemos, de aquí 2 o 3, ya lo hablaremos y seguro que lo hacemos, seguro. Encantadísimos. Y no sé si queréis que hagamos alguna raid. Yo desde aquí nunca la he hecho, pero vamos a intentarlo. Con el Streamlabs aquí, vamos a probar a hacer alguna raid. A ver, vamos a mirar. ¿Tenéis algún, hoy que estáis vosotros aquí, alguien en predilecto que queréis que nos vayamos? ¿Tenéis alguien por ahí que queréis que hagamos una salidita y nos vayamos, pasamos a por ellos? ¿Tenéis alguien por ahí? Ya, Diego, Baru. Está Vida Extra Retro, está Metric. Pues el que prefiráis ir. Os lo dejo a vosotros la elección. Yo le doy aquí y mando. Pues Vida Extra, que tiene menos gente, ¿no? Venga, Vida Extra, venga. Tío enorme. Vida Extra. Además que está con su nuevo juego, ¿eh? Ya sabéis, ha sacado un jueguecito, se le ha currado. Alguien que está ajeno a la programación. Tiene unos buenos... en fin, muy grande. Pues bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado ahí.
hoy y nada, nos vemos en el próximo podcast. Antes era el de Eva y sus compis. Ese creo que tienen un nombre que ellas ya lo anunciarán. Su nombre, muy parecido al nuestro, pero diferente. Sí, ¿qué tienes ahí, Jack? Vale, estoy diciendo aquí a Flores que un liante que hoy tuvimos aquí una aventurilla los dos. No tiene huevo y al final acabamos los dos con 2 coleccionistas. Bueno. La frase que más gente ha patado. No hay huevos. Totalmente. Bueno, ¿Y la vida para qué está? Así me lo soltó, la vida para qué está. Y con la mano. Bueno, vamos marchando con la raid. Nos vamos marchando. 10 segunditos. Voy a ver si me sale lo de finalizar el stream. A ver si sale.